Capítulo 05. La broma de la diosa. B.U.A. Esquivando rápidamente las garras entrantes, el ataque hostil no causó daños y voló delante de mis ojos. El llanto del Goblin resonó a través de las paredes de color azul claro del calabozo. Observé al emocionado monstruo, mientras esquivaba los oscilantes brazos, causando que el Goblin fallara 2 o 3 oscilaciones consecutivas. Derecha. Izquierda. Diagonal. Paso lateral, paso atrás. El suelo estaba conectado a varios pasajes estrechos, era una amplia estructura de forma cuadrada. Me mantenía atento de no ser a una esquina, mientras me concentraba en esquivar los ataques. La cálida atmósfera única del calabozo lamía mi piel. No sé si el Goblin, quien balanceaba sus brazos y piernas cortas persiguiéndome, era terco o solo simple. Perforé el oscilante brazo de mi oponente, esquivando el ataque que desencadenó. Me concentré en la sensación de mis pies y rodillas, mientras empujaba la tierra, realizando un salto que nunca se cruza con el Goblin. Gigi. Ah. El Goblin estaba enojado porque no pudo atrapar a su oponente, sus grandes ojos brillaban intensamente con rabia, pero justo en ese momento, un sonido de alarma sonó dentro de mi mente. ¿Fue por el Goblin que estaba gritando? No, no fue debido a eso. Fue debido a que en la esquina de mi visión, un monstruo se aferraba a la pared y estaba a punto de saltar. Yeye, una gran sombra que me envolvió por completo hasta la cabeza se lanzó hacia abajo. Giré mi cuerpo y esquivé el ataque sorpresa en el último momento. Lo que se escapó de mi visión, cruzando de un lado a otro con sus 4 patas, era una silueta parecida a un lagarto. Además de su piel morena seca, una lengua delgada salía silbando de su boca que estaba resquebrajada hasta el lado. Incluyendo su cola larga, su longitud debe ser alrededor de mi misma altura. El monstruo que trepa en la pared, Dungeon Lizard, aparece entre el segundo y cuarto piso del calabozo. Era un miembro de los monstruos de bajo nivel, junto con los goblins y kobolds. A pesar de que estaba mirando por un momento, ignoré al goblin y me dirigí directamente hacia él. Dungeon Lizard. El Dungeon Lizard puede utilizar sus 4 extremidades para adherirse a las paredes y el techo, lo que le permite escalar libremente, así que para deshacerse de este difícil monstruo, que puede moverse a un lugar difícil, debes esperar hasta que aterrice en el piso. Ya que fui atrapado con la guardia baja, no fui capaz de hacer un contraataque, constantemente esquivé el ataque del Goblin, que se llenó de ira, y en ese momento, exploté. Me convertí en una bala. Yeye. El Dungeon Lizard, que estaba de espaldas, de repente se dio cuenta de la crisis en la que se encontraba, su expresión confusa parecía como si quisiera huir del lugar, pero en términos de velocidad, yo era más rápido. Sostuve mi daga, que era parte de mi equipo, en un agarre invertido, salté del suelo y caí. Forcé a la daga a entrar en la espalda del monstruo y la cuchilla fácilmente atravesó sus escamas. Kakin golpearlo se sintió muy duro, no sé si era porque ese golpe había dañado la piedra mágica, pero él. Dungeon Lizard, quien fue perforado, tembló y cayó al suelo como si hubiera perdido toda su fuerza. A pesar de que no se convirtió en cenizas, ni siquiera tuvo una ligera contracción en absoluto. Yid-2, el Goblin gritó. Todavía había enemigos restantes. Saqué mi daga del cadáver de la Dungeon Lizard, y decisivamente hice un movimiento audaz. Vi al Goblin, y me quité la mochila en mi espalda, y dejé que la correa cayera por debajo de mis hombros. Entonces, imponentemente tiré la bolsa. El gran equipaje se convirtió en un terrible misil. El monstruo se quedó mirándolo. Miré la mochila en el aire que lancé, y bellamente impactó al estupefacto Goblin. Se escuchó un pesado estruendo, era como si el duende rebotó hacia arriba y voló hacia atrás. Después de la actualización de mi habilidad de fuerza, más el pesado botín en mi mochila, un objeto lanzado con todo mi poder tiene el poder para derrotar a un pequeño monstruo. El Goblin se aferró a mi mochila y rodó y continuó rodando. Finalmente, dejó de rodar poco a poco, el Goblin convulsionó durante un tiempo, entonces su cabeza se inclinó repentinamente. Observé cuidadosamente al silencioso monstruo, y después de un tiempo confirmé que la batalla había terminado, relajé mis hombros y dejé escapar un gran suspiro. Guardé la daga y relajé mi postura de lucha. Bien, estiré mi cuerpo en el lugar, la condición de mi rodilla sí, se siente bien. La pierna lesionada ya podía moverse por completo, decir que estaba curada también estaba bien. No pude evitar mostrar una sonrisa de alivio. Me he vuelto más fuerte. Mi ubicación actual era el 4.º piso del calabozo. Confirmé que no había presencia de monstruos en el entorno al tiempo que recordaba la batalla anterior. A pesar de que se convirtió en 1 contra 2, que era desfavorable para mí, todavía actué fácilmente como oponente para el Dungeon Lizard y el Goblin.
La respuesta de mi cuerpo fue bastante buena, y fui capaz de no preocuparme por la situación de mi herida. Eso significa para mí, un aventurero, que mis habilidades aumentaron. Realmente pude sentir los cambios de mi estado. Así como Kami-sama había dicho, había dado un gran paso adelante en términos de crecimiento comparado con antes. El día está cada vez más cerca, pensé con ansiedad. Entonces sacudí esa ansiedad, mientras oraba en mi corazón, con la esperanza de que ese día llegara. Incluso si estoy confundido sobre si mi propia fuerza es mala o simplemente una esperanza extravagante, también quiero perseguir a la persona que está de pie lejos de mí. En silencio, mis pensamientos sobre ella comenzaron a llenar mi corazón. Después, recuperé el fragmento de piedra mágica del Dungeon Lizard y el Gablin. La exploración del calabozo de hoy ha terminado. Tengo que tener en cuenta el camino de regreso, así que ya es hora de regresar sobre la tierra. Una vez más llené mi equipaje, para intercambiarlo por oro, entonces caminé hacia el suelo. Esta es la cuarta vez que tomo este camino de retorno. Caminé según mis recuerdos, y caminé hacia arriba del 4 grados al primer piso para un total de 3 pisos de escaleras. Derroté fácilmente a los kobold y goblin que me encontré en el camino de regreso. Ya debe ser de noche afuera, el cielo debe haberse pintado con un panorama naranja. Cuando subí la mitad de los pisos hasta llegar al primer piso, pude ver claramente a otros aventureros como yo, ya que solo hay una salida en el calabozo. Naturalmente los aventureros se reunirán al regresar del calabozo. Era visible en todas partes que hay enanos y elfos que llevaban equipadas armas y armaduras de alto nivel comparadas con la lamentable armadura que llevaba puesta. Mi voz se bloqueó repentinamente, me aferré a mi miedo psicológico, mientras caminaba más allá rápidamente. Hablando de eso, ¿Kami-sama tampoco volverá hoy? Kami-sama fue a reunirse con su amiga durante 2 días, ella misma dijo que no estaría en casa por unos días, así que no era algo de qué preocuparse. Tal vez porque no he visto a Kami-sama, mi corazón se sentía vacío. ¿Qué estás haciendo, Kami-sama? Ah, estoy aquí. Después de cruzar un extremadamente amplio túnel llamado Inicio del Camino, apareció un gran agujero que se vincula al suelo. La altura era de aproximadamente 10 metros, el diámetro era casi la misma longitud, su forma era similar a un cilindro redondo. En el interior del cilindro redondo, había unas apacibles escaleras, causando que se forme una gran espiral. Varios aventureros pisaban las escaleras plateadas, también los seguí. Después de un rato, finalmente crucé el último escalón de la escalera. Mi vista repentinamente se amplió, y el olor artificial entró en mi nariz. Las paredes blancas de la gran torre Babel se construyeron directamente sobre el calabozo. Actualmente estoy en una de sus pisos subterráneas. Actualmente llegué a un amplio espacio abierto con un gran agujero en el centro. Era injustificadamente amplio. Decir que puede albergar a miles de aventureros no era una exageración, e incluso después de todo eso, todavía quedaría espacio adicional. Fue construida para que tuviera la atmósfera de un templo, haciéndolo para que no se sintiera que había una guarida de monstruos directamente debajo de él. Como puedo decirlo, estaba lleno de un ambiente majestuoso. Si alguien dijera que este lugar era para que las personas les ofrecieran un homenaje a los dioses, tal vez algunas personas lo creerían. Este gran salón se condensó con artesanía. El gran salón era azul y blanco en su mayor parte, los alrededores estaban llenos de nombres de aventureros tallados en pizarras de roca negra, pilares largos y gruesos separaban los numerosos muebles que era imposible contarlos. Mirando arriba, se podía ver una esquina del techo llenándose por el cielo azul. No había hora que pudiera representar el cielo más complejo que esta. Llegar a este punto significa que es una zona muy segura. Relajé mis nervios de forma natural, y la fatiga oculta se presionó sobre mi espalda. ¿Qué? Un gran número de aventureros y partidarios, que llevaban mochilas, estaban amontonados. Para no obstaculizar a las personas que venían por detrás, me acerqué a la pared. De repente, una escena inusual apareció ante mis ojos. A una enorme carga, en forma de cajas, se le montaron ruedas. Al parecer se trataba de una caja de almacenamiento de transporte. Recuerdo que en un lugar un poco lejos del calabozo había varias de esas cajas. Si no recuerdo mal, eran utilizadas para atacar los pisos más profundos del calabozo, se utilizaban a menudo. Durante expediciones, fueron diseñadas para almacenar alimentos y equipos de repuesto, así como botines y una gran cantidad de artículos. Obtuve el conocimiento nebuloso de mi mente y me quedé mirando las cajas. De repente, una caja se sacudió. Me sorprendió y me quedé mirando la caja que podía moverse por sí misma. Esa acción era como declarar que quería salir del interior. Sin abrir las cajas, ya se podía imaginar lo que estaba arrasando dentro de ella. ¿Qué podría ser? Una vez que pensé que la caja se podría considerar como una jaula, entonces simplemente activando mi imaginación, pude adivinar lo que había dentro de las cajas. ¿Hay un monstruo en el interior?
Incluso podía escuchar el pequeño rugido "yu" sonando desde dentro de la caja, y eso confirmó mi pensamiento. Realmente es aceptable tener monstruos en este lugar. Babel, que pertenecía a la gestión de gremio, era conocida como la cubierta del calabozo, y durante la era antigua, era habitual que los monstruos subieran a la superficie. Los que resultaron heridos no solo fueron los idiotas, provocaron destrucción en la superficie a escala global. Para prevenir problemas en el futuro, construyeron esta enorme torre. El punto principal era evitar que los monstruos salieran del calabozo. Actualmente, debido a que los aventureros habían obtenido la gracia de Dios, irían a cazar a los monstruos por sí mismos. Hordas de seres monstruos enviados a la superficie no podía ser un error, sin embargo. Escuché que el gremio utilizaba a Babel como su base, y hasta ahora, no habían aflojado en su vigilancia sobre los monstruos. Se les confió la gestión de horario, y hasta ahora se aseguraban de que la ciudad no se viera afectada y tomar las medidas adecuadas. En otras palabras, incluso si se trataba de un error, a los monstruos no se les permitía salir del calabozo. Monstruos saliendo del calabozo y permaneciendo en las áreas de seguridad, eso debería ser imposible. Sin embargo, una vez que comencé a pensar en ello, apareció un grupo transportando nueva carga por las escaleras del gran agujero. Me sentí contrariado y mi confianza desapareció de forma espectacular. Este año también serán los anfitriones de eso. Festival de monstruos, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de ser anfitriones incansablemente de eso? Para acrobacias, ¿cierto? Qué aburrido. Ganecia es realmente desafortunado, ser obligado por el gremio para realizar tal tarea, y tiene que halagar al público todos los años. Eso es porque, no importa lo que ustedes digan, es un señor de todos, Sama, ja ja ja. En medio del bullicioso ruido, escuché esa conversación. ¿Festival de monstruos? Ya que nunca había escuchado esa frase antes, me devanaba la cabeza. Probablemente capturar por la fuerza a los monstruos y enviarlos caja por caja al salón principal se relacionaba con el llamado Festival de Monstruos. Todos los miembros de esa familia tenían equipado un emblema con el rostro de un elefante. Yo, como todos los demás, mirábamos la escena de ellos con los diversos tamaños de carga. ¿A Eina-san? En la esquina de mi ojo se reflejó una cabeza con cabello castaño y corto. Mis ojos persiguieron la silueta familiar. Sí, la persona que actuaba como mi asesora, Eina-san, estaba allí. Ella es una semielfo con orejas puntiagudas. Actualmente, su rostro bien proporcionado tenía una expresión seria, parece como si estuviera discutiendo seriamente con otro empleado del gremio. Está trabajando, ¿cierto? Me contuve y no saludé a Ina-san, quien estaba ocupada discutiendo sobre la limpieza de los documentos. Después de reflexionar sobre la conversación que escuché anteriormente, sentí que el acto de transportamonstruos fue aprobado por el gremio. Me di cuenta de que Ina-san y los otros, que eran empleados del gremio, estaban relacionados con ese trabajo, aunque quiero preguntarle qué está haciendo. Tendré que dejarlo para la próxima vez. Para hacer esas preguntas, e incluso interrumpir su trabajo, eso era algo vergonzoso. Si fuera escuchado por personas que no he visto o conocido. Se siente como que se burlarían de mí por no saber algo así. Mientras albergaba algunas preguntas, me fui. Permanecer en el lugar no sería de ningún uso, y mi cuerpo ya exudaba por completo el olor a sudor. Le di una última mirada a Ina-san, y entonces me dirigí al cuarto de baño en este piso. Por. Gracias. La persona en la caja observó cómo salía de la sede. Después deducí a Arm, para poder intercambiar el botín y las piedras mágicas por oro, llegué a la sede. Ya que sabía que Ina-san no estaba aquí, rápidamente terminé mi negocio y salí de la sede. Es de noche, el cielo afuera ya se había teñido completamente de rojo. Justo al dejar la sede del gremio, como si se hubiera creado un templo en la calle principal, la zona de los alrededores se volvió muy ruidosa. Al pasar por el monumento de la sede, varias razas se desplazaban juntas. Horario tenía un total de 8 avenidas que se podían llamar la avenida de la calle principal, se extendían desde el centro de la ciudad hasta las paredes en 8 direcciones. Si se comparara con un pastel, entonces sería más fácil de entender la vista de Horario. Era como un pastel dividido en 8 partes iguales. Para distinguir cada avenida, las personas las llamaban en base a su respectiva ubicación, como calle principal del norte, calle principal del sureste. Por cierto, Kami-sama y yo vivimos en una habitación oculta dentro de una iglesia que fue construida entre la calle principal noreste y la calle principal del oeste. Yendo a lo largo de la calle principal del oeste, también era posible llegar a donde trabajaba Seal-san, estaba en La Señora de la Abundancia. Actualmente, estoy situado en la calle principal del noreste, como se esperaba de la calle que daba a la sede del gremio. La mayoría de las personas paseando eran aventureros, porque si deseas sumergirte en el calabozo de Horario,
es imposible no realizar todas las formalidades en el gremio y obtener su apoyo. Sin excepción alguna, todos los aventureros deben dirigirse con frecuencia a la sede del gremio, por lo que, naturalmente, verás a muchos aventureros en esta calle. Basado en la cantidad de aventureros en las calles, había muchas tiendas que trataban desesperadamente de atraerlos como sus clientes. Solo mirando a la izquierda y a la derecha, solo tiendas de armas o bares entraban en mis ojos. Entrando en un callejón oscuro que estaba un poco lejos de la calle principal, había una tienda de objetos sospechosos que actuaba como entrada. En el interior también había otras varias tiendas de especialidades para los aventureros. También se podían ver posadas en todas partes. Miraba a los aventureros que desaparecían en varias tiendas, mientras caminaba sin rumbo fijo hacia adelante. Incluso si vuelvo a casa, Kami-sama no estará allí, así que solo podía perder el tiempo. Oh, pero si es Bell. Miyach-sama, acababa de entrar en el camino de grava, y una figura delante de mí me saludó. La persona tenía un aspecto hermoso, su estatura también era mucho más alta que la mía. Si pudiera usar algunas palabras feas para describirlo, realmente era un príncipe noble. Sin embargo, incluso si tenía un estilo diferente comparado con los humanos y los demi-humanos, el manto gris que llevaba lo revelaba. Su aspecto inusual, especialmente la divinidad única alrededor de su cuerpo, hizo que todos notaran que la persona enfrente era un dios. Él era el otro dios, aparte de la diosa en mi familia, Estia-sama, con quien tenía una profunda relación. Me incliné hacia abajo ante Miyach-sama. Hola, Miyach-sama, ¿estás aquí para comprar algo? Bueno, solo estoy aquí para comprar los ingredientes para la cena, haciendo que un dios personalmente consiga esto. Bell, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy dando un paseo por las tiendas aunque ya no tengo dinero, así que solo puedo dar un paseo. Baja. Estar en una pequeña familia es muy doloroso. Miyach-sama, quien llevaba una gran bolsa de papel con ambas manos, se rió de buen humor. Incluso si no era una persona alegre, su encanto se podía ver desde su sonrisa. Incluso yo, que era un hombre, podía verlo. Los dioses eran una existencia más allá de nosotros los humanos, sin importar el punto de vista de la apariencia, había una variedad de prestaciones, desde niños a ancianos, pero sin ninguna excepción, todos eran bien parecidos. Para las personas imperfectas del mundo inferior, se dice que siempre tendremos envidia de sus apariencias perfectas. El cabello azul de Miyach-sama se balanceó, reveló una sonrisa y la esquina de mi boca también se relajó. Entonces me acordé de Kami-sama Estia-sama, así que le hice una pregunta rápida. Sobre eso, Miyach-sama, ¿tienes alguna noticia sobre Estia-sama? Fue a la fiesta de un amigo hace 2 días, y todavía no ha vuelto. ¿Preguntas por Estia? Lo siento. No tengo ninguna pista, así que realmente no puedo ayudarte. No. Por favor, no te preocupes por eso. Después de recibir una disculpa de un dios, apresuradamente agité mis manos. Esto realmente es ridículo. En primer lugar, la fiesta de la que estás hablando debe ser el banquete de Ganeisia, pero yo no asistiré al banquete ese día. Tal vez si hubiera aparecido por un tiempo, sería capaz de entender algo. Eso, podría ser porque no fuiste invitado al banquete, Miyach-sama. No, me invitaron, pero yo, como el líder de una extremadamente pobre familia, no tengo tiempo de sobra. No pude preocuparme por el banquete que sucedió hace unos días, y solo ayudé con entusiasmo como asistente para producir nuestros productos. La familia de Miyach-sama, como lo explico, en términos de fragilidad, no perdería ante nosotros, la familia Estia. Para un aventurero como yo, quien se escapó de casa y fue capaz de construir una relación con Miyach-sama fue porque lo que la gente dice acerca de cómo los compañeros de clase baja unidas entre sí. Cierto, Bell, voy a darte esto. También lo mencioné antes, pero esta es una poción recién hecha. Miyach-sama puso una mano en la bolsa de papel, y desde dentro, sacó 2 tubos y casualmente me los entregó. Luego dijo que lo tomara y los empujó contra mí, los tomé sin ninguna duda. El recipiente alto y delgado tenía un líquido que era como el color azul oscuro del agua del profundo océano, el líquido se movía hacia atrás y adelante como olas. Miyach-sama, esto es, ¿qué? No hace daño ser amable con sus vecinos, ¿no? Su mirada un tanto malévola me sorprendió, pero luego su sonrisa varonil apareció de nuevo. Palmeó mi espalda e inmediatamente se metió entre la multitud cercana. De ahora en adelante, Bell, espero contar con tu patrocinio para mí y familia. Miyach-sama me saludó mientras me daba la espalda. De repente entendí y le sonreí a la silueta de Miyach-sama que se mezcló con la multitud. Me apresuré a inclinarme una vez más, entonces puse las pociones de recuperación recién obtenidas en la funda que estaba equipada en mi pierna izquierda.
La familia de Miyashima maneja una tienda de objetos, a pesar de que la tienda es pequeña. De hecho era una tienda de pociones orientada a los aventureros, aunque ignoro completamente cómo se hacen las pociones. Sin embargo, cada familia utiliza diferentes métodos para crear una poción especial de recuperación, como si estuvieran tratando constantemente de diferenciarse de sus competidores y vender su mercancía mejorada. Miyashima era un muy buen ejemplo. A menudo había sido apoyado por la familia Miyach dentro de esa familia a través de sus pociones creadas. Aunque se denominan familias, las actividades que realizan eran completamente variadas, complejas y diversas. Hay facciones del tipo empresarial que venden artículos, y también existen facciones de herreros que creaban armas y armaduras. También escuché que hay facciones que capturan peces en el océano. Aunque los únicos que se consideran como familia constituyen el grupo de aventureros, pero en realidad, ese no es el caso. Siendo franco al respecto, una familia de Dios existe solo para que un Dios gane dinero, así que no importa qué tipo de actividades realicen. La forma en que trabaja la familia es determinada por el Dios, por lo tanto, la facción al que se ingrese tal vez pueda estar afectada por los fuertes intereses que tenga el Dios. Por ejemplo, querer comer la deliciosa comida del mundo inferior, así que abrirán un restaurante. También, hay familias que parecen formar un país, así que hay una gran variedad de ellas. Solo, sin importar lo que digan, estallarán peleas entre familias de la misma facción, sin tener fuertes principales miembros. La familia no será capaz de establecerse, esa es la verdad. Naturalmente, también se necesitará la capacidad para hacer frente a eventos inesperados, que también son las personas conocidos como aventureros. Después de todo, Horario es una ciudad laberinto, además de que hay muchas personas que quieren volverse aventureros, por lo que en ese aspecto, hay una tendencia de volverse más fuerte. En cuanto a mí, yo era apto para ser un aventurero capaz de ganar dinero rápidamente, ya que anhelaba tener un encuentro como un aventurero. Además no tengo otras habilidades especiales para otras ocupaciones. Delante de mí a la izquierda, había una tienda de armas colocada en el extremo de la calle principal. Me quedé mirándola e imaginé mi apariencia como un herrero. Era demasiado desproporcionada, así que mostré una sonrisa irónica. Una vez que pude ver claramente las tiendas relacionadas con los equipos, las figuras de aventureros llevando armaduras pesadas también aumentaron significativamente. Caminé pasando al frente de una tienda y me detuve. Esta tienda era una tienda de armas que era 2 veces más grande que las que estaban a su lado. Estaba pintada de color rojo brillante que era como llamas, y en esta calle donde estaba alineada, era particularmente llamativa. La pesada puerta estaba decorada con una cartelera, y había extrañas letras escritas en ella. Aunque no puedo interpretar el texto que era como el texto sagrado, aún así comprendí su significado. Era el símbolo que representaba la prestigiosa familia de herreros. Me preocupaba llamar la atención de mi entorno, mientras, como de costumbre, me acercaba a la ventana de visualización, separado de la parte exterior por un cristal, que estaba llena de diversas espadas que incluso los extranjeros podrían decir eran preciosas. Las hojas color esmeralda de las 2 espadas que estaban colocados en una cruz, eran una gran espada que se jactaba de un aterrador largo alcance, y una espada ligera bordada con adornos de oro. Me quedé mirando fijamente la nitidez de las espadas afiladas, entonces mis ojos se sintieron atraídos por otra daga. Era una hoja de color blanco puro que reflejaba la luz procedente de la lámpara de piedra mágica, montada en diagonal en el centro de la caja del tesoro. La daga perforando la caja del tesoro, emanaba una luz brillante como si fuera el verdadero aspecto de la caja del tesoro. La hoja que fue hecha de los dientes de un monstruo no solo era hermosa, también podía verse que no era inferior a las armas de los alrededores. Secretamente le di un vistazo a la etiqueta de precio, no había ninguna que no fuera extremadamente cara. Parece que todavía es un sueño tenerla. Tenía mi rostro plantado sobre la ventana de visualización, esto casi se ha vuelto un hábito. Cada vez que regreso del gremio, una vez que tengo tiempo libre, aprovecho la oportunidad para visitar la tienda, como si hubieran sido diseñados especialmente para los aventureros de primera clase, las mejores armas. Aunque entendía que era un tesoro que no coincidía conmigo, quien seguía llevando el equipo dado por el gremio, pero todavía quiero usarla una vez, realmente quiero. Si ese pensamiento fuera escuchado por los otros aventureros, todos murmurarían algo así como voy a entrenar durante otros 100 años. Si realmente quería perseguir desesperadamente la figura de Wallenstein-San, entonces llegará un día en que tocaré un arma tan increíble. Tontamente me imaginé manejando hábilmente esas armas. Continué mirando la daga blanco puro dentro del cristal, como si quisiera perforarlo con mi mirada. Por. ¿Tú, cuánto tiempo planeas hacer eso? En el momento en que Bell miraba a la ventana de visualización de una determinada tienda y esperaba con ansiedad perforar el propio interior, dentro de esa determinada tienda, una diosa pelirroja de ojos carmesí, Hefesto,
emitió un sonido que parecía ser aterrador y cansado al mismo tiempo. Llevaba la ropa de su familia mientras estaba sentada en el escritorio, su voz estaba dirigida hacia un objeto redondo de rodillas que inclinaba la cabeza en el suelo. No, debería ser la pequeña diosa Hestia. Esa era la rama de la familia Hefesto, en la calle principal noreste. Dentro de la oficina de la famosa tienda de herrería con 3 pisos, fluía un ambiente caótico. No me mires así, también estoy muy ocupada. Incluso si no eres ruidosa, acurrucada en una bola como un insecto, mi motivación se reducirá considerablemente y mi eficiencia en el trabajo disminuirá. ¿Entendido? Hey, Hestia. Su pequeña amiga continuó guardando silencio y se mantuvo en la misma postura. Hefesto suspiró. Todo el día. Esta fue la cantidad de tiempo que Hestia se había mantenido postrándose ante Hefesto. El día en que se organizó el banquete de Dios, Hestia le rogó que le hiciera un arma al miembro principal de su familia. Hefesto se negó en el acto. No fue porque Hefesto era narcisista, sino porque los productos creados por los herreros de clase alta que pertenecían a la familia de Hefesto se podrían considerar como de la más alta calidad y eran ampliamente aclamados. A menos que fueran aventureros de primera clase o miembros de la familia, nadie se atrevería a meterse con las armas creadas por la familia Hefesto. Tomando una apuesta, Hestia no debía tener la gran cantidad de oro necesaria para comprar una creación de su familia. Venderla barata debido a su amistad ya no era razonable. Para Hefesto, como la líder de la familia, era completamente tabú hacerle fácilmente algo así a las armas creadas con la sangre y el sudor de sus miembros principales, así que no podía estar de acuerdo con ella. Si quieres pedirla, al menos ahorra algo de dinero. Eso fue lo que Hefesto había dicho. Eso también implicaba que también debía ver claramente sus propias habilidades. Hefesto no lo toleró ni un poco y se negó. Sin embargo, Hestia, que recibió una negativa a su pedido, comenzó a inclinarse numerosas veces ante Hefesto después de que el banquete había comenzado. Sin importar cuántas veces quiso deshacerse de ella, todavía se le aferraba irritantemente. En su lugar eso atribuló a Hefesto. En ese caso, podía simplemente ignorarla hasta que estuviera dispuesta a renunciar. En última instancia, Hefesto tenía la intención de dejarla de lado e ignorarla. Pensó que una vez que tuviera hambre se iría a casa. Así, pasaron 2 días después del banquete de Ganeisia. Hestia continuó pidiéndole sinceramente a Hefesto. ¿Exactamente qué es lo que te hace insistir tanto? Hefesto apretó los ojos, mientras mostraba una expresión triste. Incluso cuando se había ido a dormir, todavía se mantuvo postrada. Hefesto era casi incapaz de entender los sentimientos de su amiga. Aunque no viene al caso, Hefesto se sorprendió cuando se despertó, y casi cayó de la cama. Aunque hasta el momento, le había pedido varias cosas, pero esta vez la condición no era la misma que antes. Como lo pongo, terca, o tal vez su expresión de deseo muestra una fuerte voluntad. De todas formas, ¿qué has estado haciendo desde ayer? ¿Qué tipo de postura es esa? Dojesa. ¿Dojesa? Es la técnica secreta final con la que sin importar lo que hagas, siempre y cuando hagas dojesa, serás perdonado, y sin importar lo que solicites, serás capaz de conseguirlo. Eso escuché de Takemikazuchi. Hefesto recordó el rostro del dios con quien tenía una íntima amistad, entonces, al mismo tiempo, lo regañó por inculcarle esa idea preocupante. Ya es suficiente, Hefesto suspiró, no podía concentrarse en su trabajo. Puso la pluma en la esquina de la mesa, dejando el resto del trabajo que debía ser firmado. La luz emanando del atardecer brillaba dentro de la casa. Era muy débil, eso significaba que se acercaba la noche. Hefesto miró fuera de la ventana una vez, entonces de repente tomó una actitud seria enderezando su postura y miró a Hestia. Hestia actualmente revelaba la parte posterior de su cabeza. Por favor dime, Hestia, ¿por qué estás dispuesta a hacerlo hasta este punto? Hefesto usó sus dedos para cubrir la mitad derecha de su rostro, incluyendo el parche en su ojo derecho, mientras le preguntaba sin rodeos. Quiero ser la fuerza de ese niño. Hestia no modificó la postura dojesa y emitió una respuesta. En este momento ese niño está a punto de cambiar. Belkun ha encontrado un objetivo y está a punto de embarcarse en un viaje peligroso. El camino para ese viaje es muy peligroso, así que quería tener el poder de ayudar a ese niño. Quiero ser capaz de darle un arma que abrirá un camino para él. Miró al suelo, sin mirar a Hefesto y continuó hablando. El acto de presentar una solicitud entre los dioses era exponer todos tus verdaderos sentimientos sin ocultarlos. Eso también era una ceremonia para permitir que el otro viera los sentimientos propios. Si esos pensamientos no conmovían a los dioses, significaba que no habían revelado la verdad. Siempre he sido ayudada por ese niño. Se puede decir que ha estado alimentándome unilateralmente. Obviamente soy la diosa de ese niño, pero no he hecho nada digno de ello. Cuando Hestia quiso exprimir sus pensamientos finales, su cuerpo se volvió más rígido. Odio no poder hacer nada por él.
aunque la frase era débil en la medida en que era poco convincente, pero fue suficiente para conmover a Hefesto. En ese momento, aceptó los sentimientos, que no podían ser falsos, de Hestia. Entiendo, te ayudaré a hacer un arma para tu niño. Hestia de repente levantó la cabeza y miró directamente. Hefesto se encogió de hombros y la miró. Si no acepto, continuarás quedándote allí para siempre como una palanca, ¿cierto? Sí. Gracias, Hefesto. Hestia quiso levantarse, pero debido al entumecimiento por el largo periodo haciendo ojeza, inmediatamente tropezó y cayó. Al ver el rostro rojo y riendo de su amiga, Hefesto fingió suspirar, aunque también sentía que era demasiado mimada, pero para la actual Hestia, sintió que incluso si tenía que ayudar al otro, no era demasiado malo. Comparado con que se rellene sí misma dentro de la casa, actualmente fue capaz de revelar al menos una leve sonrisa. Permíteme dejártelo claro, tendrás que pagar el precio. Incluso si te toma décadas o cientos de años, absolutamente pagarás la deuda. Pero todavía era mejor hacer una clara distinción entre los asuntos públicos y privados. No solo podía crearla solo porque se basaba en la mundialmente conocida familia Hefesto, también debía hacer que éste sintiera el dolor por querer buscar ayuda de fuentes externas. Si tuviera ese tipo de resolución, entonces sería mejor destruirla. Hefesto se levantó de su silla, se acercó dramáticamente y usó sus delgados dedos para empujar la nariz de Hestia. Entiendo. También haré lo que tengo que hacer, no me mires así, Orkei, usaré mi cuerpo para demostrarte que mi amor por Belkun es real. Sí, lo esperaré maravillosamente. Hefesto cerró los ojos y se enderezó, mientras escuchaba las palabras de Hestia, se dirigió a los estantes montados en la pared. El estante delgado mostraba varios pequeños martillos translúcidos. ¿En qué arma se especializa tu niño? Una daga. Mientras murmuraba, Hefesto cogió un martillo carmesí. Ese martillo no tenía ninguna decoración excesiva y le daba más importancia a sus funciones. Hefesto lo colocó en la bolsa que a menudo llevaba en la cintura. Luego, se dirigió a la caja de cristal transparente y abrió la cerradura. Dentro de la caja había varios tipos de piezas metálicas. Se selecciona un mithril que irradiaba una luz plateada como material para el arma. El trabajo de creación de este metal era más ligero y más fuerte que el hierro, y también era mucho más fácil para forjar. Incluso si eran las manos delgadas de una mujer, y no tenía ninguna habilidad especial como herrero femenino, también sería capaz de usar ese metal con facilidad, como era de esperar de los mejores metales. Hefesto, ¿podría ser que tú serás quien forjara el arma? Sí, por supuesto que sí. Este es un asunto completamente privado entre tú y yo, no puedo mezclar a los miembros de mi familia en nuestros problemas. Para realizar un trabajo de herrería, ese edificio tenía un piso preparado como un pequeño taller. Hefesto se dirigía allí para hacer el arma. ¿Tienes alguna queja? Hefesto dijo, usando su ojo izquierdo sin el parche para mirar ferozmente a Hestia. ¿Cómo puede haber alguna queja? Has sido elogiada como una diosa herrera en los cielos. Si eres tú quien la forjara, entonces estaré muy feliz por eso. ¿Lo olvidaste? Este no es el cielo, así que no puedo usar ningún poder. Basándose en las normas acordadas entre los dioses, no se les permitía utilizar ningún poder de Dios en el mundo inferior. Aunque Hefesto era una diosa herrera que había creado muchas armas divinas en el cielo, en el mundo inferior, era igual que los niños sin ninguna gracia de Dios, no era diferente de un artesano humano ordinario. No me importa. Que tú forjes un arma me hará más feliz. No dudaba de sus habilidades. La aceptación incondicional de Hestia de sí misma hizo que Hefesto frunciera el ceño. Entonces, para el trabajo que se acerca, por favor, ven y ayuda. A partir de ahora, tendrás que trabajar duro. Ajá, déjamelo a mí. Para ocultar su vergüenza y su congelación, Hefesto emitió algunas órdenes. Después de escuchar esas palabras, se dio la vuelta. Mientras se dirigía hacia la puerta, detrás de ella, Hestia parecía estar rebotando felizmente y la persiguió. Una solicitud que no sería capaz de aceptar de mis clientes. El humor de Hefesto de repente se calentó, cambió su conciencia de la líder de la familia a un herrero. El arma deseada por Hestia, una cuchilla que abrirá el camino para un aventurero. Tenía que crear un arma sin precedentes que no avergonzaría el nombre de Hefesto. Aunque dicho esto, a partir de su memoria, recordó los datos sobre el usuario del arma. Belcranel, raza humana, un niño de 14 años de edad. Era el único miembro de la familia de su amiga, y recibió la gracia de Dios hace solo medio mes. Eso también podría significar que como aventurero, era un completo novato. Un aventurero novato sosteniendo el equipo más fuerte. En sentido estricto, esa era una petición que había ido demasiado lejos.
La fuerza de un arma demasiado poderosa haría que los aventureros decayeran, el acto de confiar en el arma dificultará el crecimiento de los usuarios, y no les permitiría usarla con mayor habilidad que antes. Además, no coincidiría con la identidad del usuario, esa frase también era importante, pero incluso si decía eso, si creara un arma que coincidiera con la identidad del usuario, eso solo produciría vergüenza al nombre de Hefesto. Comparado con la identidad del dios, Hefesto sentía que era más un herrero. Esa disposición natural estaba enraizada con los esfuerzos del artesano, y no le había impedido crear de armas con sus propias manos, porque eso contrarrestaría sus propios principios. Así que si tenía que hacerlo, usaría toda su fuerza para crear la obra más destacada. Por lo tanto, estaba en un dilema. Entonces, ¿cómo debo hacerla? Haciendo referencia a sus obras creadas hasta ahora, estaba sumida en sus pensamientos. Su amiga la diosa había llevado una solicitud complicada, mientras miraba a Hestia, quien felizmente la seguía a su lado. Hefesto solo pudo murmurar en su corazón, por. En la mañana del tercer día, Kami-sama aún no había regresado. Estaba dentro de la habitación oculta en la iglesia vacía, desayunando solo, sintiéndose un poco solitario. Entonces comencé a preparar el asalto actual al calabozo. Incluso si Kami-sama no está aquí, las cosas que tengo que hacer todavía no cambian. Sería mejor decir que cuando vuelva, podría hacerla feliz diciendo obtuve un montón de dinero, así que en realidad, debería trabajar más duro. Me enfrenté a la figura reflejándose en el espejo del armario, renové mi espíritu y me inspiré. Equipé una bolsa que llevaba pociones en mi pierna, coloqué la daga en mi cintura y por último coloqué una mochila sobre mi equipo defensivo. Después de ponerme mi equipo, dije me voy a la casa vacía y abrí la puerta. La herida en mi pierna ha sanado completamente, hoy puedo sumergirme en el quinto piso. Hace unos días, perdí los estribos y me sumergí en las profundidades del calabozo. Como resultado, sufrí grandes heridas y escapé. Hoy planeaba conseguir mi venganza. Aunque no lo he confirmado, pero mi estado debería haber aumentado considerablemente, así que no debería cometer semejante error como en el pasado. Por si acaso, tal vez sería mejor si pido la opinión de Ina-san. Resumí el plan de hoy, mientras salía del sótano. Después de salir de la iglesia, que era como una ruina, el aire fresco de la madrugada me rodeó. Entré en un pequeño callejón y hábilmente tomé unas cuantas vueltas, dejando la calle principal del oeste. Aceleré haciendo que el paisaje y la mañana se superpusiera. Un empleado estaba preparando los asientos al aire libre, un equipo de 2 hombres bestia estaba parado en la esquina del callejón. La chica, que podría mirar la carretera a través de la ventana en el segundo piso de la tienda, no se podía ver. Hey, ese cabello blanco, espera un minuto Nia. Reaccioné a la frase cabello blanco, y quedé muy sorprendido, no pude evitar parar. Me di la vuelta a la dirección de la voz. En la entrada de la señora de la abundancia, había una persona con orejas y una cola de gato, enérgicamente agitó las manos. ¿Era la empleada que estaba junto con la elfo? Porque había sido llamado mocoso de cabello blanco, así que la recordaba con claridad. Miré a mi alrededor, señalándome a mí mismo y confirmando diciendo, ¿me llamaste? Ella se mantuvo asintiendo. Ya debería haber regresado la canasta con el almuerzo de Sealsan, me preguntaba qué pasó mientras corría. Hacia ella quien estaba vestida como una camarera. Buenos días, Nia. Pido disculpas por llamarte de repente, Nia. No. Buenos días sobre eso, ¿qué pasa? Frente a ella, mientras se inclinaba a toda prisa, también intercambié un saludo. No sé por qué sus acciones parecían ser muy educadas, entonces inmediatamente me hizo una solicitud. Tengo algo que solicitarte, Nia. Es solo una cuestión un poco molesto, Nia. Esto es para ti. Cabello blanco, eres amigo cercano de Seal, Nia, así que quería solicitarte que le llevaras algo a esa chica descuidada, Nia. Actualmente pude observar cuidadosamente lo que la empleada me había entregado. Era una bolsa cargada con dinero. Era un monedero en forma de bolsa con una villa metálica. Encima del monedero había un grabado que nunca he visto antes. Se puede decir que no fue creado por una familia al azar. La bolsa púrpura tenía un diseño delicado y lindo. A pesar de que es tan lindo, sin embargo, no entiendo el progreso de este tema. ¿Qué quiere decir con entregárselo a Seal-san? Ya, si solo dices eso y no explicas totalmente, Cranel-san también se turbara. Esta vez apareció la empleada elfo, quien estaba a punto de preparar los asientos al aire libre y se acercó a nuestro lado. Aunque este no era el momento, pero ser llamado por mi nombre por ella me hizo sentir un poco conmovido. Recordó mi nombre. Rayu, eres una idiota, Nia. Era el turno de Seal-san de cuidar la tienda, pero holgazaneó y se fue corriendo a visitar el festival, así que quería entregarle su monedero que olvidó, Nia. Incluso si no lo digo hasta ese punto, Naya, cabello blanco también debería entenderlo, Nia. Naya, cabello blanco, ¿así qué es eso? Me disculpo por no explicarlo con claridad. No, entiendo.
Así que es así. La empleada llamada Rayu magníficamente ignoró a la empleada con orejas de gato, quien tenía una expresión de confianza, y se disculpó conmigo. Mis dudas también desaparecieron. En ese instante, la mujer llamada Anya, que había sido excluida de la conversación, quien sacudía orgullosamente su cola, repentinamente la dejó caer, su rostro se puso rojo y bajó la cabeza. Su cuerpo comenzó a temblar y agitarse, comencé a sudar. Por favor, ignórala. Entonces, ¿podemos pedírtelo? Anya y yo, junto con el resto del personal, tenemos que preparar la tienda, y no hay manos vacías, aunque me siento mal por solicitarte algo así cuando estabas a punto de dirigirte a la calabozo. No me importa, sin embargo, es cierto que se alzan holgazaneo. Holgazanear no es exactamente correcto, la situación de Sil es diferente de quienes se quedan aquí. Escuchando que se alzan, quien siempre parece tan seria, holgazaneo, no podía imaginarlo, así que tuve que preguntar. Al parecer utilizó su día libre y era diferente de quienes estaban frente a mí. No fue porque se alzan trabajaba diligentemente en el bar, sino porque al parecer fue debido a que la jefa lo permitió. La razón principal es porque se alzan viene a trabajar desde su propia casa, así que fue una excepción y fue capaz de tener un día libre. Entonces se alzan parece haber utilizado su día libre de esta ocasión para visitar el festival. ¿Festival de monstruos? Sí, Sil fue a ver los eventos que se organizaron hoy. Era una frase que escuché en Babel. Yo, quien no entendía nada, de pronto me interese. ¿Es la primera vez que escuchas al respecto? Es imposible que las personas que viven en esta ciudad no lo sepan. En realidad llegué recientemente a horario. Si pudieras, ¿puedes explicármelo? Entonces, Nia, déjame explicártelo, Nia. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la empleada con orejas de gato de repente saltó entre nosotros como si quisiera restaurar su reputación y dijo: el Festival de Monstruos se celebra una vez al año, es un súper gran evento que es organizado por la familia Ganeisia, Naya. Ocupan el coliseo todo el día, y doman a los monstruos que se arrastran desde el calabozo, Nia. ¿Qué? ¿Los doman? Escuchando las cosas impactantes que dijo, quedé profundamente sorprendido. ¿Domar, cómo domesticarlos? ¿A esos monstruos violentos? Domar a los monstruos no es tan sorprendente, cabello blanco. Eres un aventurero, Nia, así que también debes haberlo experimentado, Nia. En el instante en que los monstruos que han sido golpeados se ponen de pie y sus ojos exponen que quieren formar un equipo. No, sobre eso, nunca lo he visto. No sé con qué tipo de ojos me miraba la empleada elfo, pero no lo dudo, interrumpió. Domesticación es una habilidad que existe, aunque difiere por las cualidades de cada persona, pero se debe permitir que el monstruo presencie la fuerza y provocar que se vuelva obediente. Causar que el monstruo se vuelva obediente, eso suena como un tema de otro mundo. Los monstruos en el calabozo tienen personalidades duras y son difíciles de domar. Por lo general, la mayoría domarían a las criaturas sobre el suelo, Nia, pero debido a que los miembros centrales de la menor que familia Ganeisia mayor que no son débiles, así que incluso son capaces de domar a los monstruos que viven en el interior del calabozo. Incluso yo he escuchado el nombre de la familia Ganeisia, incluso dentro de las familias, en horario, su fuerza está demostrada. ¿Eso significa que luchan contra los monstruos, y el proceso de domesticación es el show? Ese es el caso, Nia. La verdad es que es como el espectáculo de un circo, Nia. Sin embargo, la escena es muy intensa. La empleada de la tienda añadió una frase final. Como era de esperar, todavía era peligroso. En realidad, también queríamos ver, Nia, pero mamá no nos dejó, Nia. Sil dijo que compraría algunos recuerdos, sonrió y se inclinó. Pero dejó su bolso en el interior de la tienda, Nia. Sil es una chica muy torpe. Anya, siento que no estás en condiciones de decir eso de ella. Ajá, bueno, probablemente entiendo. Dejando de lado el tema de los recuerdos, no llevar ningún dinero también será preocupante. He recibido mucha ayuda de Sealsan, así que debería pagarle. La calle principal del este, que conecta con el coliseo, debe estar bastante concurrida. Por favor, dirígete allí primero para que puedas seguir el flujo de la multitud y llegar fácilmente. Sil acaba de salir, así que si te vas ahora, deberías ser capaz de alcanzarla, Nia. Dijeron que mi bolsa solo se pondrá en el camino, así que solo debía almacenarla en la tienda. Yo, quien ahora era tan ligero como una pluma, tomé el monedero, miré en dirección a la calle principal del este, que estaba incluso más lejos que los rascacielos. Festival de monstruos, ¿cómo será? Pensé que quería verlo si tengo tiempo, mientras me alejaba de la entrada de la tienda. Por. Actualmente la calle estaba llena de ruido y excitación que hacía que otros quisieran bailar. La hora actual es alrededor de las 9 de la mañana, una gran cantidad de aventureros se sumergían en el calabozo. Ahora mismo, en la calle principal del este se habían reunido un gran número de personas.
Innumerables puestos fueron colocados en medio o al lado de la calle, estaba llena de un olor fragante, el sonido de la comida cocinándose constantemente resonaba en la multitud. La calle parecía estar decorada con cintas y flores, haciéndola parecer más ocupada que de costumbre. Por encima de las cabezas de las personas caminando por la calle había una cuerda que conectaba banderas de colores, balanceándose cuando soplaba el viento. Las banderas tenían dos patrones diferentes, uno representaba a los monstruos, que se veía como la figura de un feroz león, y el otro era el emblema con cabeza de elefante de la familia Ganeisia. Los niños hombre bestia, que estaban llenos de emoción, constantemente tiraban de las manos de sus madres, se escuchaba melodía creada involuntariamente por el sonido de las pisadas de la multitud. Desde el cielo, la luz del sol que brillaba también parecía estar celebrando, era brillante y deslumbrante. Hoy, la calle principal del este estaba llena de un ambiente festivo. La multitud en la calle principal continuaba hasta llegar al final del coliseo de la ciudad. Un par de ojos plateados observaba desde lo alto a la multitud de personas que querían ver el festival de monstruos. En la cafetería frente a la calle principal, segundo piso, la tienda interior utilizaba madera para crear un ambiente cálido, y ella estaba sentada sola en una posición cerca de la ventana. Desde allí se podía ver toda la calle. Para no dejar que otros vieran su rostro, no, para que su blanca piel no se expusiera a la mirada de la multitud, deliberadamente llevaba una larga capa femenina con mangas azul. Sin embargo, esa tela no podía ocultar su belleza. La evidencia era que a pesar de que cubría su rostro, la atención de las personas en la tienda todavía estaba centrada en ella. Cada vez que sus delgados dedos trazaban la taza sobre la mesa, cada vez que su fina barbilla se exponía ligeramente del interior de la capucha, todos los que la rodeaban se conmocionarían, bastantes personas quedarían inmóviles después de ver eso. La diosa de la belleza, Freya, no tenía que hacer nada, sin embargo, era capaz de capturar los corazones de las personas de los alrededores. Miraba en silencio fuera de la ventana, mientras perdía el tiempo. Una gran cantidad de personas mundo inferior cubrían la calle, una gran cantidad de niños, humanos, hombres bestia, enanos, elfos, todo tipo de diferentes razas estaban dentro de la multitud. También se podía ver a algunos aventureros mezclándose junto con los civiles. Freya parecía estar confirmando los rostros de cada uno mientras miraba desde la distancia. De repente se escucharon unos fuertes estruendos. Tras los fuertes sonidos de caminar sobre el suelo de madera, el sonido de unas respiraciones se acercó a esa ubicación. Se detuvo y miró a la persona que estaba esperando. «¿Yo? ¿Te hice esperar mucho tiempo?» «No, acabo de llegar». Levantando su mano rápidamente para saludar a su compañera diosa, Freya emitió una risa poco superficial de su capucha. Era diferente del cabello rojo brillante de Festo, su cabello era de un ligero escarlata. Puso su del color del atardecer detrás de la cabeza, vestía con una camisa vieja y pantalones cortos, daba la impresión de un hombre descuidado. Loki soportó su bostezo mientras sus ojos se llenaron de lágrimas de risa. «Hey, todavía no he comido el desayuno, ¿puedo comer aquí? Por favor, adelante». Loki se aferró a la silla mientras hablaba sin rodeos. Freya reveló una leve sonrisa, su expresión mostraba que no le importaba. El ambiente entre ambas parecía el de viejas amigas que conocían los secretos de la otra. «Después del banquete, dormiste lo suficiente, ¿cierto? ¿Quién te dijo que bebieras sola, incluso emborracharte y desmayarte?» «Jou, realmente es algo, ¿eh? Hey, grandes pechos malolientes, ¿dónde te enteraste de ese tipo de noticias?» Tus encantadores miembros parecían haber causado un gran escándalo. No importa quién habló de esto, tus miembros estaban totalmente preocupados por ti. Maldita sea, esos mocosos traviesos, realmente lo hicieron. Loki fue quien llamó a Freya, también fue quien decidió la ubicación. Actualmente, pasado unos días desde el banquete de Dios, el motivo de la reunión aquí también era para eso. De todas formas, ¿cuándo vas a presentarme a esa niña? ¿Qué? ¿Todavía tengo que presentarla? Es mi primer encuentro con ella. Quien había llegado junto con Freya no solo era Loki, todavía había una persona más. Esa hermosa chica rubia con ojos dorados tenía una espada envainada, de pie en una posición como si estuviera protegiendo a Loki. Incluso Freya, quien era llamada diosa de la belleza, todavía entrecerró los ojos y sonrió. «Esta es Aisutan de mi familia. ¿Es suficiente?» «Eisu, esta mujer también es una diosa, salúdala, encantada de conocerte». «Princesa de la espada», Freya murmuró ese nombre y se quedó mirando a la mujer frente a ella. Eisu Wallenstein. Incluso entre los dioses, se había convertido en un tema sobre la familia Loki, era una espadachina altamente anticipada. Su nombre y valentía se extendía más allá de horario e incluso el mundo, por lo tanto, en realidad no había necesidad de presentarla.
Su encantadora apariencia no se ajustaba con la peligrosa profesión de aventurero. Las personas que no sabían nada y se interponían enfrente de ella nunca imaginarían que había pisado numerosos cadáveres de monstruos. El rostro de la mujer era excepcionalmente delgado. Louki la instó con «Está bien sentarte». Ella escuchó y se sentó junto a Louki. «Qué linda, y entiendo la razón por la que te gusta esta niña, Louki». Los ojos dorados y los ojos plateados de Freya intercambiaron una mirada. La expresión fría de Izuno cambió e inmediatamente se inclinó cortésmente. Parecía no asemejarse a una mujer. Freya no pudo evitar revelar una sonrisa. «¿Puedo preguntar por qué trajiste a la princesa de la espada aquí? Jejeje. Hey tú, ya que es raro tener un festival, entonces puedo tener una cita perfecta ahí. Encantadora con Aizután hasta que esté satisfecha». Louki exclamó en voz alta mientras revelaba una sonrisa miserable. «Oh, y pensé que después de que la expedición de esta princesa terminara, finalmente regresaría y se calmaría», pero inmediatamente quiso sumergirse en el calabozo. «Si no te tomas un breve descanso, entonces no descansarás por el resto de tu vida», dijo Louki mientras extendía su mano a un lado y tocaba suavemente la cabeza de la chica. Eisu parecía admitir su error y miró hacia abajo, permitiéndole a Louki hacer lo que quiera. Freya vio que dentro de los ojos finos y escarlatas de Louki, había colores cálidos en el interior. Sabiendo lo destructiva que era en el cielo, Freya pensó, «Realmente ha cambiado. Entonces, ¿no es tiempo de que expliques por qué me has llamado?» «Sí, ha sido un largo tiempo desde que charlamos. Tu boca está llena de tonterías». Bajo la sombra de la capucha, Freya reveló una sonrisa superficial. Louki también cambió de repente su actitud bromista y reveló una sonrisa valiente. El ambiente entre ambas cambió de repente. El empleado de la tienda, quien les llevaba el menú, realmente tuvo mala suerte. La presión creada por ambas diosas, la presión silenciosa y tremenda, le llevó a tener un espasmo facial, como si estuviera atado al lugar. La expresión de Isu no cambió, y para no obstaculizarlas, observó directamente la situación. «Déjame escuchar, ¿qué demonios estás planeando? ¿De qué estás hablando, Louki? No te hagas la tonta, idiota». Freya le sonrió suavemente al inmóvil empleado de la tienda. Él abrió los ojos y miró. Al parecer su rostro se había vuelto un poco roja, como si tuviera un poco de fiebre, y de repente se dio la vuelta y huyó. Cuando no había nadie en los alrededores, volvió la cabeza hacia atrás. Los delgados ojos de Louki revelaron una mirada viciosa y aguda. «Tus acciones recientes son bastante grandes. Apareces en un banquete en el que no tienes ningún interés. Por el tono de tu conversación, parecías estar recopilando información. ¿Qué planeas? Ruidosa. Si no haces acciones extrañas, entonces no pasará nada». Las palabras de Louki parecían revelar eso. «Si afecta a mi lado, entonces voy a golpearte». Sus ojos escarlata parecían confirmar sus intenciones. Ambas continuaron luchando contra la mirada de la otra. La leve sonrisa de Freya parecía enfrentarse directamente contra la mirada de Louki, que estaba llena de intenciones asesinas. Parecía haber una peligrosa divinidad exudando de ambas que no podía ser vista. Al darse cuenta de eso, quién sabe desde cuándo, la tienda había quedado vacía. Eisu estaba preocupado por ambas y consideró que ese diálogo sin palabras continuaría para siempre. Poco a poco, Louki disipó su fuerza, hizo que la atmósfera que estaba allí desapareciera, y dijo de manera convincente, «Es debido a un hombre». La diosa no respondió, sino que solo emitía una sonrisa debajo de su capucha. Sin embargo, Louki parecía tratar esa leve sonrisa como una confirmación. Louki dejó escapar un suspiro que haría que cualquiera se sintiera asombrado. «Eso significa que te encaprichaste con un niño de una determinada familia. ¿Es debido a eso?» La apasionada Freya, eso también significaba que amaba a los hombres. Eso ya era un hecho bien conocido. Entre los dioses, si encontraba un favorito dentro del sexo opuesto, incluso si se trataba de un niño del mundo inferior, se acercaría inmediatamente a él y usaría su incomparable belleza para hacerlo suyo. Había muchos que habían sido capturados por su belleza como magia y se convirtieron en sus prisioneros. Esta vez Freya parecía haberse encaprichado otro miembro central de alguna familia. Participar en el banquete de Dios también fue para identificar la familia de ese niño. Por supuesto, si tomara medidas contra un niño que había hecho un pacto con otro dios, lo que significaba que quería arrebatárselo, definitivamente daría lugar a una gran controversia. Si la fuerza de combate de la familia era enorme, entonces Freya sufriría grandes daños y lloraría mientras regresaba, así que evitaría tal comportamiento descuidado y primero recopilaría información. Esta fue la predicción de Louki. Freya no negó sus palabras. «En serio, diosa pervertida, todavía tienes qué gran motivación durante todo el año, no te importa quién sea y todavía quieres hacerlo». «Ojo, lo siento mucho,
pero todavía tengo la capacidad de distinguir. Tonterías, es obvio que todavía engañas a los dioses masculinos. Tener relaciones con ellos trae una variedad de comodidades, puedes obtener una gran cantidad de alojamientos. La voz de Loki sonó en voz alta, no le importaba y dijo que realmente tenía mal gusto. Freya contestó diciendo, solo un poco, y encogió sus delicados hombros. Ya no había necesidad de cuestionarla más. Loki emitió un fuerte sonido y presionó todo su peso contra el respaldo de la silla. Colocó sus manos en la parte posterior de su cabeza y se inclinó suavemente hacia atrás. Freya también se llevó una taza fría a la boca y bebió un poco de agua. El espacio tranquilo también se volvió más relajado. El ambiente entre ambas ya había cambiado a un ambiente luminoso y soleado. El sonido del bullicioso ruido de la calle entró en sus oídos. Un viento suave sopló desde las ventanas abiertas y cuidadosamente levantó el vestido de Freya. Y entonces, ¿cómo es esa persona? El niño con el que te encaprichaste. ¿Cuándo lo encontraste? Dime, Loki aumentó su tono. Le pidió eso, dime esta pequeña cosa, parecía haberse interesado a fondo para incitar eso. Si no me lo dices, no dejaré que te vayas. Sus ojos excitados transmitieron eso. Por ti, gasté mucho esfuerzo, al menos así que tengo el derecho a escucharlo. Escuchando a Loki levantando una razón tan descabellada, la mano izquierda de Freya apoyó su mejilla mientras miraba fuera de la ventana. En la calle principal, las personas caminaban de ida y vuelta, era una escena muy animada. Freya parecía estar persiguiendo la escena en su memoria, bajo la capucha, sus ojos plateados miraban un lugar distante. No es muy fuerte. Comparado con tu familia o la mía, ese niño sigue siendo completamente poco fiable. Sería herido por cuestiones muy pequeñas, llora fácilmente, ese niño es ese tipo de persona. Sin embargo, los pequeños labios de Freya continuaron hablando. Es muy encantador y puro. En ese niño, he visto un brillo que nunca he visto antes. A pesar de que no se notaba, pero su voz, efectivamente subió un tono ligeramente, y de ella, se podía sentir el más leve entusiasmo. Notarlo realmente fue accidental. De repente apareció en mi vista. Freya recordó las memorias del encuentro sin dejar de organizar su discurso. Como si estuviera tratando de reproducir su encuentro con él, y miró el paisaje fuera de la ventana. En esa ocasión, también fue similar a la escena actual. La luz del día que provenía de la mañana se filtró hacia el lado oeste de la calle principal. Desde el lado opuesto de la calle, un chico se dirigía hacia esa dirección. Sí, al igual que ahora, era igual que la escena corriendo dentro de sus visiones. Todo el cuerpo de Freya se congeló. Sus ojos plateados estaban fijos estrechamente en un chico de cabello blanco, usando equipos estándar de aventurero. Se movía a través de la multitud, a veces reduciría la velocidad, a veces se detendría por un momento, entonces se apresuraría hacia adelante. Se dirigía en la dirección del Coliseo, su objetivo probablemente era el Festival de Monstruos. Como si estuviera surgiendo entre la multitud en general, el chico se dirigió hacia la redonda y masiva instalación. Freya, quien miraba a la silueta que estaba a punto de desaparecer, poco a poco reveló una sonrisa encantadora. Disculpa, de repente me acordé de algo. Te veré la próxima vez. Freya se levantó y se fue, dejando aturdida a Loki en el mismo lugar. Utilizó su capa para envolver su cuerpo y salió de la tienda. Dentro de la tienda, solo quedaron Loki y Eisu. ¿Qué? Esa mujer simplemente se fue de repente. Loki, quien tenía una expresión de sorpresa, se quedó mirando las escaleras por las que salió Freya. Loki pensó por un momento y luego hizo un y se llenó de dudas. A su lado, desde una corta distancia hacia el lado de la ventana, Eisu también se quedó mirando la calle. Aisu-tan, ¿qué pasa? ¿Sucede algo? No. Justo cuando se disponía a decir que no pasó nada, Eisu siguió mirando por la ventana. Sus ojos dorados, no había duda, eran iguales que los ojos plateados de la diosa, persiguiendo el familiar cabello blanco. Ven, esto es para ti. Una vez que recibió una pequeña caja de Festo, quien llevaba su ropa de trabajo, Estia no pudo evitar exclamar. Podía decir que por hacer la hermosa caja, los ojos de Festo seguían brillando. Esto debería ser suficiente para satisfacer tus expectativas, ¿verdad? Sí, completamente suficiente. No hay absolutamente ni siquiera la más mínima objeción. Con un wow, mientras abría la caja, Estia miró dentro de ella. En el interior, se encontraba una vaina negro puro, incluso el mango de la daga era negro puro. Toda el arma de arriba abajo era negra, aunque el aspecto parecía simple, pero se completó con un poder muy superior al de Estia, y era la obra maestra de Festo. Todo apuntaba a que fue hecha exclusivamente para Bel, usando casi el valor de un día entero de tiempo para crear esa arma. En el rostro de Estia surgió una nunca antes vista expresión satisfecha. Ah, cierto. El arma debe ser nombrada por ti, ¿cierto, Hefesto?
Si es posible, permíteme hacerlo. Cierto, cierto, ya que es la cristalización del amor entre Belkun y yo, vamos a llamarla daga del amor, ¿qué te parece? No, la hace parecer como un producto barato. Pero, también, en efecto, esta arma es solo para ti, la diosa, daga de Hestia, ¿qué te parece? Hefesto hizo esa sugerencia. No, no, eso es demasiado embarazoso. Hestia, quien estaba eufórica, de repente cubrió su rostro. Sus colas gemelas al lado de su cabeza parecían expresar el estado de ánimo del propietario, y estaban feliz y tímidamente temblando. En primer lugar, el dinero solo se te prestó, no podrás cancelar la deuda. Lo sé, lo sé. Hefesto se soltó el cabello y se puso una horquilla mientras decía eso. Hestia, quien saltaba de alegría, también respondió con una sonrisa en su rostro. Cuando su amiga había terminado de empacar, se preparaba para salir de ese lugar a toda prisa. ¿Estás lista para salir ahora? Sí, siento las molestias. Como si estuviera sentada en una aguja y estuviera impaciente, las acciones de Hestia eran extremadamente rápidas. Caminó hacia la puerta de la habitación. Hestia, también debes tomar un pequeño descanso. Hestia escuchó la voz detrás de ella, pero no se dio la vuelta y contestó. Solo agitó suavemente su mano. Al salir de la pequeña habitación situada al lado del taller, Hestia se trasladó a la misma velocidad y rápidamente salió de la tienda de Hefesto. Tengo muchas ganas de mostrarle esto rápidamente a Belkun. ¿Qué tipo de expresión hará ese niño? Solo pensando en eso, Hestia se sentía muy feliz. ¿Estará contento porque recibió algo? ¿O usará ojos respetuosos para mirarme? ¿O tal vez llorará lágrimas de emoción? Hestia imaginó varias buenas escenas de su encuentro. La felicidad en su rostro no desaparecía. Trató de avanzar en el camino mientras sonreía. Todo su rostro era tan brillante como si las flores apenas hubieran florecido. Entonces, después de que se calmó durante un tiempo, se dirigió hacia la calle principal del noreste, pensando que si debía ir a casa a esperar a Abel. Aunque era muy tentador, y le gustaría presentarle ese regalo tan pronto como sea posible, pero en realidad, no tenía ni idea de dónde estaba ahora. Si fuera en esa época, ¿tendría miedo de que estuviera rondando el calabozo? Así que es eso. Hestia, quien contemplaba, notó un folleto publicado en una determinada tienda. La esquina de su boca se levantó y mostró una sonrisa sutil que otros no serían capaces de ver. Su rostro se llenó de orgullo. En el folleto estaba el programa del día y el horario de programación para el Festival de Monstruos celebrado hoy. Hoy es el festival anual de la Filias y ese joven idiota que acaba de llegar a la ciudad se enteró sobre el festival, entonces debió estar muy interesado en él y se dirigió a verlo. Si ese es el caso, también debe dirigirse allí, tal vez podrían reunirse. Contando con que la sede del festival sea extremadamente caótica, si quisieran encontrarse con éxito, entonces generalmente necesitarían mucha suerte. Pero esa preocupación era completamente incapaz de detener a Hestia, quien saltaba de alegría. Ya he previsto las acciones de Belkun. Hestia mostró su confianza sin fundamento y decidió dirigirse a la sede del festival. Su meta era la calle principal del este. Hey, taxi. Ese cuerpo menudo y lindas manitas se esforzaron para extenderse hacia afuera, tratando de llamar al carruaje que se dirigía en esa dirección. Entonces, un joven que parecía extremadamente joven condujo el carruaje y se detuvo frente a Hestia. Ella saltó mientras decía, por favor dirigirte a la calle principal del este, y le dijo al conductor su destino. Sí, entendido. También quieres dirigirte al Festival de Monstruos, ¿cierto, diosa? Algo así. Siguiendo el sonido del chasquido de un látigo, el carruaje de inmediato se movió. Las ruedas giraban constantemente por el camino de piedra y emitían sonidos de golpes e intensos topetones, rodeando completamente a Hestia, quien estaba sentada en el interior. La ciudad laberinto era extremadamente enorme. Aunque solo albergaba a los aventureros y los miembros de las familias de todo el mundo, pero su superficie total también era una de las más grandes comparada con las otras ciudades. En esta enorme ciudad, medios de transporte tales como los carruajes también eran muy naturales. Y ahora, empresas de transporte de personas o carga también habían sido gradualmente aceptadas. Por cierto, el término taxi, que utilizo para detener el carro, se decidió en un capricho por un dios, no saben cuándo comenzó, pero se había extendido, así que finalmente se convirtió en un término establecido. Quiero que te apresures. Aunque es muy concurrido, pero ¿podrías ir un poco más rápido? No puedo encontrar una razón para rechazar la solicitud de una diosa, por favor, agárrate fuerte. El joven accedió a aceptar la solicitud de Hestia, y entonces hábilmente aumentó la velocidad al conducir el carruaje, evitó las multitudes en la calle y atravesó numerosas calles pequeñas.
Para dirigirse a la calle principal del este, incluso utilizó calles en las que el carruaje apenas pasaba. Mientras hablaba tranquilamente con el joven que solo tenía una diferencia máxima de 5 años comparado con Bell, Estia felizmente miraba las vibrantes calles debido al festival. Lo siento, diosa, de aquí en adelante, es imposible avanzar. Si ese es el caso, el veloz carruaje se había detenido. La calle principal del este estaba a la vuelta de la esquina y la densidad de la multitud también había aumentado mucho, realmente no había ninguna brecha para que el transporte pasara. Estia, quien estaba sentada detrás del joven que inclinó la cabeza, inmediatamente pensó, si es aquí, entonces no debería haber ningún problema, y luego se dispuso a salir del carro. Está bien, conductor Kun, es completamente suficiente. Puedo caminar desde aquí. Realmente lo siento sobre esto. Aunque es inútil ahora, pero si hubiera tomado el callejón en la calle, sería más fácil llegar a la calle principal. Gracias. Bueno, ¿cuánto te debo? Un total de 90 barisu. Estia sacó su bolso, le dio la vuelta y puso todo el dinero en la mano del joven quien prestó el servicio. Fufu. No hay necesidad de entregar el cambio. El resto es una propina para ti. No, solo hay el dinero suficiente. Antes de escuchar las palabras del joven, Estia ya había salido corriendo hacia un callejón. Aunque sentía una mirada de lástima que venía de atrás, la ignoró completamente y abandonó el lugar. El callejón era un poco oscuro. Sin embargo, no había muchas personas comparado con la calle de afuera, así como el joven había dicho, sería una caminata tranquila. Estia se aferraba a la caja con la daga mientras ella siguió caminando por el callejón. Poco después, otra figura apareció. Eso, ¿podría ser Freya? ¿Estia? En la encrucijada, en el camino opuesto al de Estia había una mujer envuelta con una capa púrpura. Desde la capucha, se podía ver su hermoso cabello plateado. A Estia le pareció familiar ese cabello, pensó por un momento, entonces se emparejó con el dueño del cabello. ¿También te diriges al festival de monstruos? Usando este tipo de camino, parece que también tienes prisa. ¿Verdad? Sí. No puedo caminar correctamente en la calle principal en donde están todos los peatones, así que... Esta es la única manera que puedo evitar sus ojos mientras camino. Así que ser una diosa de la belleza también es un trabajo duro. Para ella, esa diosa que era llamada la encarnación de la belleza, incluso si se disfrazaba, si caminaba por la calle principal, sin duda causaría el caos en los alrededores. Asimismo, no sería capaz de pasear en un carruaje, así que solo podía utilizar ese tipo de método astuto y de baja exposición para llegar a su destino. Estia hizo un con su boca y asintió con la cabeza hacia Freya, quien sonreía ligeramente bajo su capa. Ah, cierto. Freya, ¿has visto al niño de mi familia? Actualmente estoy buscándolo. Es un humano con cabello blanco, ojos rojos, cierto, al igual que un conejo. Estia bailaba mientras felizmente explicaba cosas sobre Bell. Por el contrario, la sonrisa de Freya desapareció de su rostro y se calmó. Sin embargo, su sonrisa inmediatamente surgió una vez más en su rostro y señaló el camino por el que acaba de llegar. Después de decir eso, me parece haberlo visto frente a la calle principal del este. ¿En serio? Sí, parece que se dirigía directamente al Coliseo. Camina por este camino y luego gira a la izquierda, entonces debería ser capaz de aparecer delante de él. El rostro de Estia cambió inmediatamente, felizmente dijo, gracias, y aceptó totalmente su sugerencia. Estia sonrió y se dispuso a despedirse de Freya, entonces también se dirigió a la nueva ruta. Poco después de caminar por la ruta que le había señalado, los cálidos rayos del sol brillaban delante del camino. Todavía era temprano. Estia inmediatamente corrió al final del callejón y llegó a la calle principal del este. Lo que le esperaba allí era una densa multitud sin espacios. En medio de la multitud, estaba la figura de Bell que intentaba avanzar arduamente. «Hey. Bell-kun, por. Al escuchar a alguien llamándome, me di la vuelta y miré. Durante un tiempo, no pude evitar ampliar mis propios ojos. Era la desaparecida Kami-sama, tratando de pasar a través de la multitud y caminando rápidamente hacia aquí. Kami-sama. ¿Por qué estás aquí? Hey, no digas esas palabras estúpidas. Porque quería verte, no es obvio. Kami-sama, quien caminaba delante de mí y se detuvo, de repente pareció enderezar con orgullo sus enormes pechos y respondió a mi pregunta. Ante esa respuesta que no podía considerarse como una respuesta, no pude evitar tener sudor frío. No, a pesar de que querías verme. Esa no es la cuestión. Entonces, ¿qué ha pasado hoy? No, incluso esto es genial. Hace un momento estaba pensando en verte, ¿quién podría imaginar que realmente te encontraría como resultado?
Parece que no es un simple destino el que nos une a ambos, fufufu. Parece que mis palabras no le llegaron en absoluto. Frente a Kami-sama, quien estaba completamente inmersa en su propio mundo, no sabía dónde me habían arrojado. ¿Kakami-sama? Aunque creo que es bastante desagradable, pero puedo preguntarte qué es exactamente lo que has estado haciendo. Jeje. ¿Quieres saber la razón por la que estoy tan feliz? Sí, justo cuando dije eso, Kami-sama detuvo la conversación. Miró las atestadas y bulliciosas calles a su alrededor debido al festival, entonces dijo que solo espera un momento y miró hacia el cielo, como si estuviera considerando algo. Sí, pocas veces estamos juntos. Como era de esperar, no te puedo decir en este momento. Quiero dejar las cosas divertidas y felices al final. No me imaginé esta situación en absoluto, y durante el momento en el que mi rostro se congeló, Kami-sama tomó mi mano y me jaló mientras avanzaba. Ya que de repente sentí que mi mano derecha estaba atrapada, quedé aturdido y los latidos de mi corazón también se ralentizaron. Vamos a tener una cita, Belkun. Después, Kami-sama se dio la vuelta, sonrió y me dijo eso. Cita. Sí. Esta calle también es muy festiva, no hay ninguna razón para que no nos divirtamos, ¿no? No, pero... una cita, fufu, entonces vamos, Belkun. Al verme completamente ruborizado, Kami-sama parecía estar aún más feliz y mostró una sonrisa de satisfacción. Sus diminutos y suaves dedos sujetaron firmemente mi mano, guiándome a través de la bulliciosa multitud. Las tiendas en ambos lados de la calle eran muy activas. Varias ventas de bienes que eran bastante llamativas eran los bocadillos que comes mientras caminas, y por supuesto, juguetes y joyas relacionadas con el Festival de Monstruos. También había tiendas que vendían armas reales, como se esperaba de la ciudad laberinto. En los cielos distantes, fuegos artificiales se iluminaron, a pesar de que estaba en una gran escala, pero debido a la distancia, el sonido fue amortiguado y florecieron bajo el cielo despejado, era una sensación maravillosa. Por favor, espera un minuto, Kami-sama. En realidad, tengo una pequeña tarea que tengo que completar. ¿Ocurre algo? Sí, actualmente estoy buscando a alguien. Ok, entonces podemos tener una cita mientras buscamos a esa persona. Divertirse mientras completamos la tarea, no es matar dos pájaros de un tiro. Ah, viejo, por favor dame 2 crepes de mermelada. Kami-sama, le fue muy simple voltear mis razones, me sentí muy preocupado. Si ese es el caso, no tengo la cara para ver a las empleadas de la tienda que me pidieron entregarle su monedero hacia Alzan. Si se sabía el hecho de que ignore la tarea debido a una cita, conducirá a un resentimiento. También está, no importa qué, tengo que hacer que Kami-sama sea consciente de este asunto. Nuestras manos constantemente juntas, me hacían sentir muy nervioso. Además, me di cuenta de que me sentía atraído por las lindas expresiones de Kami-sama que nunca he visto antes. Aunque la diferencia de edad era bastante extraña, pero los comportamientos y acciones de Kami-sama coincidían con la apariencia de su cuerpo. Ingenuamente mirando las mercancías dentro de la tienda con los ojos brillantes, era completamente diferente del habitual Kami-sama quien generalmente me saludaba, aunque solo emitía una leve sonrisa, pero, ¿cómo lo digo? Eso, era extremadamente linda. Kami-sama realmente es una hermosa chica. Al ver esas acciones completamente diferentes, renovó mis pensamientos. En cuanto a sus pechos rebotando rítmicamente, estaba muy preocupado. Sobre todo porque la otra persona era una diosa a quien le temen los demás. Belkun, sí. ¿Qué pasa? Mi mente estaba plagada actualmente con una variedad de cosas que me preocupaban, y estaba a punto de ser atacado por la potencia de fuego concentrada. Con una sonrisa en su cara, Kami-sama trajo los panqueques de mermelada recién comprados enfrente de mí. Nuestras manos que se aferraban juntas se aflojaron, y sus manos sostenían los aperitivos. Ese pequeño y lindo cuerpo se esforzaba por estirarse hacia arriba, como si quisiera llevar el crepe de mermelada a mi boca. No pude evitar gritar, usé toda mi fuerza para ensanchar mis ojos. Kami-sama, ¿qué demonios es esto? ¿Qué te pasa? Es solo porque también quería probar esta cosa. Un temblor que no pude resistir dominó completamente todo mi cuerpo. Las palabras que originalmente quería decirle a Kami-sama desaparecieron por completo, no podía hablar en absoluto. Mi boca se abría y se cerraba, y toda mi cara se puso roja, aunque sabía que este tipo de sentimiento era bastante bueno. Pero, ¿era debido a la atmósfera del festival que lo causó? ¿O porque Kami-sama era demasiado feliz? ¿Qué pasa, Belkun? Es porque lo comí que no lo puedes comer, no. Absolutamente no es el caso, estaba un poco tímido. No, ese no es el caso. Grosero, demasiado grosero. La otra persona es una diosa.
Si me permitiese comer de esa manera, entonces la ofendería. Aunque sentí lástima por la acción irracional, mis ojos siguieron vagando alrededor, y estaba tan avergonzado que quería encontrar un agujero y esconderme. Entonces, me di cuenta de la existencia de mi crepe de mermelada. Kakami-sama, ¿es difícil aceptar ese pedazo? Porque no puedo comer mi propia parte, lo dejaste escapar. Mirando el crepe de mermelada que me pertenecía, el rostro de Kami-sama parecía mostrar insatisfacción. Entonces, inmediatamente dijo, bien, y su sonrisa reapareció. Entonces, adelante. Tú me vas a alimentar, ¿cierto? Esto, Kami-sama, quien cerró los ojos, abrió su pequeña boca. Yo, quien me había congelado en ese instante, parecía haber sido hipnotizado y lentamente moví mi crepe de mermelada. En el instante siguiente, un bocado. Ese pequeño par de labios, como si se emitieran un suave beso, siguieron comiendo el bocadillo. En cuanto a qué acción como la de un niño inocente, yo, quien actuaba como un idiota, me sonrojé sin dudarlo. Kami-sama, quien abrió los ojos, mostró una sonrisa pícara, y, finalmente, tomó un gran bocado del crepe. Como si estuviera saboreando lo delicioso que es, sus mejillas suaves continuaron masticando a una velocidad rítmica. ¿Qué tipo de expresión tengo actualmente? En sus mejillas, quedó un poco de mermelada color blanco. Al ver la salsa del bocadillo desbordándose en el rostro de Kami-sama, por reflejo levanté la mano. Quería usar mi dedo para limpiar la salsa blanca, y en el momento en que estaba a punto de tocarla, me detuve. No porque pensé que esa acción despreocupada sería demasiado grosera hacia Kami-sama. Sin embargo, actualmente no tenía conmigo el pañuelo que usaba para limpiar mi rostro. Torpemente retiré mi mano, pero ese pequeño par de manos sujetaron mi mano una vez más. Fufu, ayúdame a quitarla. La actitud de Kami-sama era extremadamente tranquila, y dejó escapar una leve sonrisa. Sus mejillas estaban ligeramente rojas, pero se podía ver que estaban llenas de amor. Yo, quien estaba completamente atraído por la leve sonrisa de Kami-sama, torpemente extendí mi mano y suavemente froté sus mejillas. Las mejillas de Kami-sama, que también se tiñeron de color rojo, parecían tener cosquillas, y cerró los ojos. ¡Uah! Se sentía como si estaba a punto de salir vapor de mi cabeza. Todo mi cuerpo se adormeció. Era muy embarazoso. No, debería ser que me sentía extremadamente tímido. Parecía ser arrastrado completamente por Kami-sama. Está bien, Bell-kun, continuemos. Esta vez comeremos croquetas de patata. Todavía seguiremos haciendo esto. Eso es, por supuesto. ¿No hay muchas oportunidades en las que podamos disfrutar juntos en el exterior? Entonces, nuevamente estaba sosteniendo las manos de Kami-sama y fui arrastrado hacia adelante, aunque desde una variedad de ángulos, ya había aceptado completamente este destino. Sin embargo, cuando me recuperé, me di cuenta de que mi boca formó naturalmente una sonrisa. Pensándolo cuidadosamente, tal vez era realmente lo que Kami-sama había dicho. Para apoyar a esta familia de 2 personas, había vagado constantemente alrededor del calabozo. Kami-sama también tuvo que ir a trabajar. Pensando en ello, que ambos hagamos algo juntos no había ocurrido hasta ahora. Tratando de pasar a través de los huecos entre la multitud, junto a Kami-sama nos movimos hacia adelante a lo largo de la calle principal. Aunque mantuve una sonrisa irónica, pero para mí, todavía deseaba ser arrastrado por todas por una feliz Kami-sama. Por. Después de los abrumadores sonidos de los vítores, este lado también había comenzado. Mientras se elevaba el polvo, un monstruo que fue liberado de sus cadenas rugió mientras se abalanzaba. Frente al enorme monstruo cerdo que tenía 2 metros de altura, el Battle Jabalí, estaba una sola mujer totalmente alerta. Su cabello corto se balanceó con el viento, cuando evitó el ataque del monstruo. Los vítores sonando desde fuera del escenario se superpusieron y se hicieron cada vez más fuertes. La espiral entusiasta de sonidos animando estaba rodeado por 50.000 espectadores. Este era el coliseo circular que existía en la calle principal del este. Bajo la innumerable atención apasionada, el evento principal del día, el Festival de Monstruos, arrancó. En el centro del campo estaba un monstruo que había sido capturado solo para hoy, y había liberado por completo su naturaleza violenta. Se dirigió hacia la presa ante sus ojos y utilizó todas sus fuerzas para avanzar y patear utilizando sus 4 extremidades. Frente a ese impetuoso jabalí que podía aplastar fácilmente la piedra, la domadora de la familia Ganeisia fácilmente lo esquivó y disfrutó de los aplausos emitidos desde los alrededores. Si tuvieras que verlo, era similar a las corridas de toros. Una persona que llevaba ropa hermosa con una capa y un látigo, de frente contra el monstruo, arrasando en numerosas ocasiones, y pasando de lado. En este festival de monstruos, se le dio la tarea de no derrotar al monstruo, sino domarlo. Provocando al monstruo que fácilmente podría matarla para volverlo dócil,
y hacer que se vuelva totalmente obediente, eso haría que los ciudadanos sientan temor, respeto y emoción. Todo tipo de circunstancias imprevistas haría que sus palmas sudaran. El fuerte rugido del monstruo, el anfitrión usando un altavoz que creado a partir de piedras mágicas para actuar como un comentarista y los sonidos de los aplausos de la audiencia. El lugar había entrado por completo un estado pasional, ha comenzado. Sintiendo el gran acontecimiento en el Coliseo, Eina dijo en voz baja. Ella, quien estaba en espera en el Coliseo, podía escuchar las impresionantes voces desde el interior, y su piel incluso podía sentir las vibraciones. Por lo tanto, se dio la vuelta y miró el edificio detrás de ella. Actualmente, Eina y los otros empleados del gremio se movilizaron al Coliseo. Sus principales responsabilidades eran la admisión y orientación de la audiencia. Eso también era principalmente para ayudar con el trabajo a la familia Ganeisia. El Festival de Monstruos no era un evento que los dioses podían celebrar en un capricho, sino porque la familia de Ganeisia había prometido organizarlo, así que podía proceder sin problemas. La planificación fue dirigida por el gremio, aunque no debería considerar tales cosas, pero ¿por qué tenemos que organizar un festival así? La apertura del Festival de Monstruos fue decidida por los altos mandos del gremio. Eina, quien estaba en la parte inferior de la organización, no debía quejarse de ello, pero su corazón aún no se sentía a gusto, a pesar de que no representaba una amenaza para la ciudad, pero la acción de transportar monstruos del calabozo a la superficie no debería haber ocurrido. Eina parecía rechazarla. Si era para gestionar la ciudad laberinto, y para mejor la paz de la ciudad, entonces sin importar lo importante que fuera, no debían tirar esas plántulas inseguras en la canasta. Los monstruos eran criaturas aterradoras. ¿Podría ser que quieren utilizar el Festival de la Filia para enfatizar aunque podían ser amables con los monstruos? Solo para el espectáculo y estaban dispuestos a asumir una acción arriesgada. Si ese es el caso, entonces el gremio, Eina pensó para sí misma. También, ¿es esto un circo o una actuación? Es tan ruidoso que me duelen los oídos. Eina, ¿de qué estás hablando? Frente a su colega, quien la oyó murmurar para sí misma, Eina mostró una sonrisa irónica y sacudió la cabeza, expresando que no había pasado nada. Esta ciudad, horario, había incorporado una gran cantidad de familias y también una gran mayoría de los aventureros. Aunque el nombre de aventureros sonaba bien, pero en realidad, la mayoría de ellos simplemente eran personas brutales y sin ley. Debido a su mala educación, les resultaba fácil tener conflictos con la población en general, y causaban problemas relacionados con el orden del lugar. Para el gremio, que quería producir una buena eficiencia reciclando piedras mágicas del calabozo, esos aventureros que exploraban el calabozo eran una existencia esencial para sus operaciones. Así que hablando objetivamente, la administración de la ciudad solo podía hacer la vista gorda al Festival de Monstruos, aunque fueran criticados por el público. Debido a ello, hubo calumnias dentro de Babel hace unos días. Eina solo pudo escucharlas. Sin importar nada, por favor que no suceda nada, eso es suficiente. Durante el periodo en que se celebraba el Festival de Monstruos, siempre le era fácil sudar frío. Hasta el final del Festival de Monstruos, siempre se sentiría paranoica. Tal vez porque era demasiado conservadora. También quiero ver. Sus colegas a su lado murmuraron. Eina utilizó su mano para levantar su frente y suspiró, sintiendo una sensación de molestia. No hay nada. Como era de esperar, ¿ya habrá entrado al Coliseo? Frente a la mirada de Eina, entró una persona familiar. Ese era Bel. Deseando saber la ubicación exterior del Coliseo, Bel parecía estar mirando a su alrededor buscando a alguien. Quien está junto a él, debía ser la diosa de su familia. Eina miró a sus colegas de pie detrás de ella, y sintió que debería estar bien si se iba por un tiempo. Entonces se dirigió al joven aventurero de quien era responsable. Belkun. ¿Eina-san? ¿Quién es esta, Belkun? Esta semielfo. Bel, quien estaba un poco sorprendido, no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. Aún así, Eina se presentó a sí misma ante quien estaba a su lado. Pertenezco a la sección de gestión del gremio y soy responsable de asesorar a Belcranel en la exploración del calabozo. Soy Eina Tuye. Es la primera vez que nos reunimos, y es un placer conocerte. Diosa Estiasama. Ajá, así que es eso. Gracias por cuidar de Belkun. Una vez que su introducción terminó, pareció entender todo y agitó las manos. Eina respetuosamente inclinó la cabeza otra vez. Bel, quien miraba la situación entre ambas, le hizo una pregunta a Eina. ¿Por qué estás aquí, Eina-san? El gremio también es responsable del Festival de la Filia, que consiste en ayudar a la gestión para el lugar. Y soy responsable de guiar a los invitados. También viniste a ver festival, ¿cierto, Belkun? No, solo estoy buscando una persona.
Sobre eso, una persona llevando puesto un traje de sirvienta o no. Cierto, Eina-san, ¿has visto a una persona que tuviera problemas de dinero? No estoy clara sobre eso. Escuchando esa extraña descripción, Eina no ocultó su sonrisa irónica. Bell también respondió con, ¿es así? Entonces, se rascó la cabeza. Entrar al Coliseo requería una cierta cuota, así que la posibilidad de que la persona, que no había llevado dinero, que Bell estaba buscando era improbable que estuviera en el interior. Después de que Eina le dijo ese análisis a Bell, él asintió y expresó que entendía. Entonces, miraré por los alrededores. Tal vez, nos pasamos el uno al otro. Sí, si veo a esa persona, le pediré que espere aquí, así que si no puedes encontrarla, por favor ven aquí de nuevo más tarde. Estoy muy agradecido. Bell se inclinó y se preparó para irse. Sin embargo, Estia, quien se reunió con él, siguió mirando a Eina, de pie y no se movió en absoluto. Eina inclinó ligeramente la cabeza, y entonces poco a poco comenzó a hablar. Eres la asesora, ¿cierto? Sí, ¿hay algún problema? Usar tu posición para comerte con los ojos a Bell-kun. Nunca has hecho eso antes, ¿no? Al principio, Eina no entendió en absoluto de lo que estaba hablando y mostró una expresión de asombro. Mirando a Estia, quien tenía una expresión seria mientras preguntaba eso, tranquilamente dejó escapar algunas palabras de su boca. Siempre he separado mis asuntos privados y oficiales. Sí, creeré en tus palabras. Estia asintió seriamente, sus manos hicieron suavemente un sonido de golpeteo. Luego jaló a Bell, quien estaba sorprendido, y salió del lugar. ¿Estaba advirtiéndome? Eina miró a ambas figuras y no pudo evitar sudar. De repente sintió un ligero dolor de cabeza y se acercó a sus colegas. ¿En serio, qué están haciendo esos tipos? Si se trata de quejas, entonces dilas más tarde, primero movamos a las personas. El personal era bastante ruidoso, se sentía que la atmósfera había cambiado por completo. Eina estaba completamente sorprendida. Disculpa, ¿puedo preguntar qué ha sucedido? El personal que se encontraba en la entrada oeste parece haber colapsado. Esas personas todavía parecían estar conscientes. Sin embargo, era como si les hubieran extraído los huesos y se dejaron caer en el suelo, todos sus cuerpos estaban sin fuerzas. Estimamos que bebieron demasiado. Vino ayer y no se preocuparon por el trabajo de hoy. Parece que no pueden seguir de guardia, así que enviaremos a algunas personas más de este lado. El personal hombre bestia puso su mano en la parte posterior de su cabeza mientras decía eso. Al escuchar eso, Eina sintió una extraña sensación en su corazón. Era una tensión desagradable que la hizo temblar. Es porque estoy demasiado nerviosa. Debe ser así, ¿no? Los fuertes aplausos y gritos de la audiencia se mezclaban entre sí alrededor de sus oídos. Eina levantó la cabeza y miró al gran coliseo delante de ella. Parecía que los sonidos de los rugidos de los monstruos que venían del suelo constantemente se hacían más fuertes en los tímpanos de Eina. Por. Este era un lugar oscuro, húmedo y con una tenue fuente de luz. Colgando del techo había una lámpara de piedra mágica, lanzando un débil resplandor en la habitación y revelando fragmentos de sombras. Cajas de madera de 1 metro en forma de cubos yacían esparcidas por el suelo, el entorno también estaba lleno de desorden. En la pared, había una variedad de artículos, siendo mayoritariamente enormes armas. En ese espacio tenue que parecía un almacén, había muchos establos de monstruos. Muchos monstruos estaban encerrados allí con cerraduras. El sonido del metal que siendo rascado se escuchaba con frecuencia en ese lugar, incluyendo un monstruo enorme similar a perro que usaba su propia nariz para empujarla a través de los huecos, usando sus dientes para rasparlos, y emitiendo un gruñido. Ese lugar fue creado para ser un gran espacio subterráneo. Estaba dentro de la arena del Coliseo, y se podría llamar la sala de control para los monstruos. Los monstruos eran transportados por la persona responsable a la arena central. Una vez que estaban a punto de alcanzar la superficie, entonces desbloquearían los grilletes de los monstruos, dejando que el domador en la arena central los domara. Las ovaciones como terremotos de la audiencia parecían venir de muy, muy lejos, y hacían eco dentro de ese espacio. ¿Qué están haciendo? El próximo show está por comenzar. Porque el monstruo no está listo todavía. Siguiendo el sonido de los pasos, la gran puerta se abrió lentamente. Una mujer de la familia Ganeisia entró emocionada en el lugar. Estaba a cargo de los preparativos y el seguimiento tras bambalinas del festival. Ya que el tiempo del espectáculo se acercaba, pero el monstruo todavía no había sido enviado, se sintió ansiosa y se precipitó hacia abajo para ver la situación. Su cuestionamiento enojado no recibió ninguna respuesta. Hey. ¿Qué pasó? En el espacio frente a sus ojos estaban sus compañeros acostados en una postura lánguida. Los 4 porteros que eran responsables de esa área estaban congelados en una postura lánguida.
Corrió en pánico al más cercano para observar la situación. Ah, siguen respirando. Tampoco había lesiones externas, levantó la cabeza para observar a los otros, y todos estaban en la misma situación. Sus vidas no estaban en peligro. ¿Es el veneno de un monstruo? No. Esto es, respiración ligeramente irregular. Mejillas un poco sonrojadas. Sus ojos completamente desenfocados. Eran síntomas que nunca había visto antes. Viendo la expresión de su compañero que estaba tendido en el suelo, sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda. Sobre esta situación anormal fueron arrebatados ella no tenía ni idea. ¿Qué demonios sucedió aquí? Se puso de pie en el mismo lugar y examinó plenamente la habitación llena de los rugidos de los monstruos. Accidentalmente, sintió que el aire detrás de ella comenzó a temblar. Ese no era la sensación de la vibración de un ataque furtivo, sino que parecía ser la vibración de alguien caminando calmada y lentamente. Debido a que no sintió intenciones maliciosas, su velocidad de reacción también se volvió muy lenta. Actualmente cierta persona estaba de pie justo detrás de ella. No te muevas, ¿ok? En el siguiente instante, sus ojos fueron cubiertos desde atrás. Un par de manos suaves y delgadas cubrieron sus ojos. Después, un impacto que se sentía como un espasmo al instante pasó por todo su cuerpo. La fragancia que erosionó a través de su nariz, y el contacto íntimo con la suave carne, transmitidos a través de la temperatura de su cuerpo, causaron que sus sentidos se paralizaran completamente. Esa insondable belleza la rodeó por completo. Ese era un grado increíble de encanto. Solo a partir de su visión, era capaz de iniciar el encanto. Era absolutamente imposible. Era imposible resistir. Su conciencia también fue bloqueada. Fue privada de su propia voluntad. ¿Dónde están las llaves? Las llaves de los establos de los monstruos. ¿Dónde están? El sonido soplaba suavemente en sus orejas, su cuello incluso sintió un pequeño escalofrío. Ante esas palabras, que parecían atravesar directamente a través de su mente, siendo repetidas 2 veces, su cuerpo parecía obedecer completamente como si se tratara de un reflejo condicionado. Su temblorosa mano izquierda lentamente se dejó caer, y sacó el llavero de su cintura. Tras el sonido de las temblorosas llaves, las llevó a la altura de su hombro. Gracias. Las claves le fueron arrebatadas, el brazo que cubría sus ojos desapareció. Sin embargo, sus ojos ya habían perdido completamente su capacidad de funcionar. Ella, que había perdido su propia voluntad, no podía ver nada. Sintió que esa persona detrás de ella se retiraba, y sus manos y piernas se sintieron débiles. Cayó al suelo y se sentó en su trasero. Como si la escena se hubiera reproducido una vez más, tuvo el mismo resultado de sus compañeros. Lo siento. Freya dejó a la mujer que había colapsado completamente. Los supervisores de la entrada oeste, los empleados del gremio y los aventureros de la familia Ganeicia. Freya había neutralizado a los miembros de ambas organizaciones e invadió directamente ese lugar. Freya no tenía ninguna habilidad de combate. En el mundo inferior, era una mortal totalmente impotente. Sin embargo, todavía tenía su extraordinaria belleza. No, debe ser que ella misma era belleza. Ese era un tipo de poder que no podía ser resistido usando la lógica. Los humanos y los demi-humanos, e incluso los dioses serían dominados por ese poder abrumador. Mientras ella lo quisiera, no había ninguna persona que pudiera resistirse a ser arrastrado a un abismo sin fin de éxtasis. Esta vez, usó la belleza de una manera negativa, sin importar si era hombre o mujer, siempre y cuando su conciencia fuera incontrolable, entonces se verían privados de su fuerza. Este era el efecto del encanto que Freya había intentado utilizar. Mientras que fueran tomadas por sorpresa, era una persona capaz de hacer cierto grado de cosas. Freya se detuvo en el centro de la habitación. El entorno estaba lleno de grandes y pequeños establos de monstruos. Los monstruos capturados estaban muy emocionados y violentos. Los sonidos de sus rugidos rodearon a Freya desde todas las direcciones. Sin embargo, el momento en que se quitó su capa, todos los sonidos de rugido se detuvieron. Una belleza inigualable fue expuesta. La piel blanca y suave como la nieve impactó a los monstruos de forma visual, llena de la fragancia que había constreñido por completo sus acciones. Los ojos de los monstruos parecían estar controlados por su brillante cabello y ojos plateados. Incluso si eran monstruos feroces, aún así no pudieron librarse de la influencia de su belleza. Te elijo a ti. Ese par de ojos plateados miraron a los monstruos con cuidado, como si estuvieran seleccionando cuidadosamente a uno. Finalmente, se detuvo en un lugar. El monstruo estaba completamente cubierto de pelo blanco puro. En su cuerpo fornido había 2 hombros y muñecas con abultados músculos y era particularmente prominente. Su cabello plateado era como el Freya, extendiéndose hasta su espalda como una cola. Los ojos del monstruo parecido a un simio,
un Silverbuck, rodaron, su respiración también era cada vez más corta. Sentía los ojos de la diosa. ¿Sal ahora? Freya usó las llaves en su mano para liberar las cerraduras del establo de monstruos. El Silverbuck obedeció las órdenes de la diosa, abrió la verja de hierro y salió paso a paso. La cerradura que se abrió se sacudió con un traqueteo. Liberar al monstruo, no importa qué, se trataba de un comportamiento extremadamente peligroso. La acción de esta diosa de espíritu libre podría fácilmente causar muchos problemas a los demás. Había un solo objetivo. Ese niño también vino aquí. El asunto que Freya había pensando, era el asunto sobre el joven Belcranel. ¿En serio? Quería ver el crecimiento de ese niño por un poco más de tiempo. La cuestión sobre la asombrosa velocidad de crecimiento de Bel, Freya obviamente lo sabía, a pesar de que actualmente no sabía la razón, pero usando sus ojos de diosa, pudo ver que estaba creciendo a un ritmo que era incompatible con el sentido común. Al final, todavía tengo que hacer este tipo de cuestiones adicionales. Freya dejó escapar una sonrisa infantil. Era una sensación como si quisiera burlarse de él. Quería ver qué pasaría cuando el otro recibiera su broma, qué tipo de reacción haría, y todo para su propio entretenimiento. En serio, eso era algo que solo un niño haría. Sin embargo, actualmente ya no podía detenerlo. La primera vez que se reunió con él, ese impulso quemó su corazón e incluso hizo que se enamorara. Eso condujo a que Freya hiciera ese tipo de cosas. Quería ver la expresión desconcertada del chico, su expresión llorosa, y más importante aún, quería ver sus expresiones heroicas. Fufu. El sonido de la intensa respiración del Silverbuck hizo eco. Freya amorosamente tocó las mejillas del Silverbuck como si él estuviera de su lado. Liberando al monstruo, tal vez un pequeño error haría que Bella muriera. Freya repentinamente pensó en esa posibilidad que nunca había pensado antes, pero continuó riendo. Si ese chico fuera a morir, entonces lo seguiré, sin importar dónde, iría a buscar el alma que abandonaría el mundo inferior y ascendería al cielo. Lo abrazaré fuertemente. Entonces capturaría al alma caída en su abrazo amoroso. Una vez que pensó en ello, Freya no pudo evitar estrechar sus ojos y reír alegremente. Ese par de ojos que estaban llenos de amor y ternura, al mismo tiempo, estaban llenos de algunos colores sádicos. La sonrisa que permaneció en su rostro se acercó al rostro del Silverbuck al que se aferraban sus manos. El cuerpo del monstruo tembló violentamente, así que dile. Al momento siguiente, Freya colocó sus labios sobre la frente del monstruo. Tienes que esperar por mí, ¿ok? El rugido del monstruo hizo eco a través de todo el lugar. Por. Kami-sama, ¿de qué hablaste con Eina-san? Sí, solo fue una charla informal. Para encontrar a Seal-san, Kami-sama y yo caminamos por los alrededores del Coliseo de nuevo. Entonces, una vez más aparecimos en la calle principal del este. Debido a que el festival ya había comenzado, la mayoría de las personas ya habían entrado en el Coliseo, así que la calle ocupada anteriormente era completamente diferente de la escena en este momento, era mucho más tranquila. Belkun. La persona que buscas también es una mujer. Sí. Es una mujer con cabello y ojos grises. Tiene una estatura relativamente alta, es aproximadamente de la misma altura que yo. Pensé erróneamente que estaba preguntando sobre las características físicas de Seal-san, así que le dije sus características. Kami-sama mostró una expresión como si no le importara, y escuchó en silencio. Luego utilizó una mirada de reproche a mirarme. Frente a ese tipo de mirada de reprimenda, no pude evitar sentir miedo. Kami-sama, lo que hablé con la asesora hace un momento, realmente eres una persona perfecta. ¿Qué quieres decir? Kami-sama volvió la cabeza hacia un lado. Las coletas en su cabeza también la siguieron, como si se estuvieran expresando su descontento conmigo. No sé por qué Kami-sama de repente se molestó. Solo sé que si me pongo ansioso aquí, entonces no poder hacer nada. ¿Qué pasa, Belkun? Detuve mis pasos. Kami-sama, que caminaba unos pasos delante de mí, también se dio la vuelta, con un rostro lleno de dudas. Me olvidé por completo de responderle, sentí como si fuera jalado y miré a mi alrededor. En este momento, eso realmente fue. Un tipo de sonido resonó en mis oídos. Era diferente a los bulliciosos sonidos del festival, era un sonido que se sentía muy urgente y agudo. ¿Es el sonido de gritos? El momento en que me murmuré esa frase para mí mismo. Inmediatamente, un sonido más fuerte salió. Me montró, como si todo se hubiera congelado, la calle pacífica y bulliciosa de repente se llenó de miedo. Entonces lo vi, el camino que llevaba a las profundidades del Coliseo. Un sonido estampida que resonó desde los caminos de piedra, un monstruo con pelo de color blanco puro, se precipitaba de forma amenazante. Por. El monstruo, que también era el Silverbuck, que estaba extremadamente emocionado, respiraba con fuerza y utilizaba todos sus músculos para moverse.
Su largo y plateado pelo ondeaba en el viento como si estuviera siendo controlado y siguió corriendo hacia adelante. Lo que buscaba era una diosa. Lo que surgió en su mente era la figura de brillante cabello plateado ondeando mientras desaparecía de la habitación. Desde su cuerpo y alma, el Silverhawk estaba completamente fascinado, y era empujado hacia adelante por un sentimiento que nunca había sentido antes, un sentimiento que no podía contener, como si hubiera cerraduras invisibles causando que persiguiera su figura, para buscar su amor, para buscar que la diosa lo mime. Era un instinto completamente diferente que impulsaba al monstruo a actuar, era una completamente diferente naturaleza del monstruo, ese efectivamente era el acto de buscar el amor. En el centro de la calle, golpeó un carro e inmediatamente fue enviado a volar. El caballo relinchó constantemente, y el conductor sin preparación también se elevó en el aire y cayó al suelo, e incluso dio par de volteretas. Las ruedas del carro, que estaban completamente volteados, seguían rodando en el aire. La pista importante de la diosa era el aroma residual, que ya se estaba volviendo algo vaga. Fue debido a su entusiasmo que perdió su capacidad de juzgar y tomó un camino equivocado. De repente, la dulce fragancia desapareció por completo. El Silverhawk se dio la vuelta y miró a su alrededor, entonces se detuvo en un punto. Fu. Trató de olfatear ese olor, mientras miraba a su alrededor, había muchas personas allí. Muchas de esas personas habían quedado completamente lánguidos, algunos habían utilizado sus manos para cubrirse la boca y sus rostros eran extremadamente pálidos. Esas personas formaron un gran círculo rodeando al Silverhawk. Después, justo cuando el Silverhawk estaba a punto de acabar con la vida de las personas de los alrededores, sus ojos inyectados en sangre vieron su figura. Su expresión era aturdida y miró a esa chica de cabello negro. Era una existencia completamente diferente a las personas de los alrededores. Esa debía ser una existencia incluso mucho más alta que todos los seres vivos. Básicamente era una existencia similar a la diosa que estaba persiguiendo. Pensó por un momento, persigue a esa pequeña diosa, de acuerdo. Esas fueron las últimas palabras que le dijo en sus oídos. La encontró. Hacia la chica que ensanchó sus ojos, el Silverhawk dio un gran paso hacia adelante. Por. En el momento en que dio un paso adelante, varios gritos resonaron entre la multitud para escapar. Bebelkun, tiré de las manos de Kami-sama, di un paso, 2 pasos, e inmediatamente retrocedí. Esa sensación espeluznante se extendió por todo mi cuerpo y también coincidía completamente con los sentimientos de mi corazón. Un fornido cuerpo blanco. Pelo plateado que le llegaba a la cintura. Esa existencia completa y abrumadora. Los ojos de ese tipo miraban absurdamente en la dirección de Kami-sama y yo. Mi respiración casi se detuvo. ¿Por qué hay un monstruo? ¿Qué pasó al final? Puse esas ideas para averiguar lo que sucedió en el fondo de mi cabeza. Esta sensación de mi cuerpo sudando, ya lo había experimentado varias veces antes, era igual que el encuentro con el Minotauro, una sensación de completa impotencia dominó todo mi cuerpo. En ambos lados, ¿quién sería el que terminaría devastado? Entendí la respuesta de esa pregunta al instante. Entonces, ¿debería intentarlo? Esa voz, sentí que la había escuchado antes. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.